¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta última edición 2018 de AAM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, señor. Mi saludo a toda la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Se cierra la temporada número 10 de AAM. Sí, señor. Temporada número 10 en un nuevo canal y, por supuesto, ya también con un equipo que nos va a acompañar que promete muchísimo. Vamos a hablar de todo. Decidimos en este último capítulo hablar pura y exclusivamente con mujeres. Con mujeres, con periodistas reconocidas de nuestro medio, todas mujeres. Un debate 100% con mujeres en el que se va a hablar absolutamente de todo. Por supuesto, queremos agradecer a la gente del Hotel La Misión por recibirnos en este lugar y por permitirnos llevar a ustedes, a cada uno de ustedes, este último capítulo de AAM en su edición 2018. Ya adelantando que en el 2019 nos vamos a reencontrar con el mismo equipo, por supuesto a través de Noticias Paraguay. Así es, más temprano que tarde porque demasiadas cosas están ocurriendo. Van a ser unas vacaciones donde va a estar la cosa muy cargada de noticias. Un equipo de AAM que va a estar trabajando durante todo este periodo, procesando materiales, investigación, así que les vamos a presentar una temporada 11 realmente de las mejores en cuanto a proyección de AAM. La pausa, en breve estamos de vuelta. Bueno, ya estamos listos para este último AAM del año. Como decíamos hace rato, es para mí realmente un honor, para todo el equipo es un honor poder compartir con mujeres influyentes en el ámbito del periodismo. Son muchísimas en realidad, si es que nos ponemos a analizar quiénes son las mujeres influyentes en este país en materia de periodismo. Pero hoy tenemos a un panel fantástico que verdaderamente estoy muy contento que hayan aceptado la invitación y puedan estar con nosotros para analizar lo que dejó este año, para hablar de política, para hablar cómo estamos, cómo vamos a estar probablemente y sobre todo cómo se sienten ellas también en esta profesión. Está con nosotros Menchi Barrio Canal, una gran amiga de la casa, periodista de Telefuturo, de Monumental. Hola Menchi, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Bueno, Súper gracias bien. por la invitación, porque estar acompañada acá con todas estas super mujeres del periodismo, para mí es un honor. Gracias por venir, en Un serio. placer. También está con nosotros Patricia Vargas Quirós, periodista del diario Última Hora, periodista de Noticias Paraguay también y una gran amiga. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Muchas gracias por la invitación, un placer realmente estar acá, así que un saludo a todas las chicas también. Gracias por estar con nosotros. Mi jefa, pero desde los inicios del periodismo, aunque me trate de traidor, María Arminia Feliciangeli, periodista de Noticias Paraguay, de Radio 1000. Hola, Mina querida. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Aparte, un mentiroso te Santi. Me Es encanta profesional que de la me mienta. mentira. Me encanta que me mienta. Y realmente un placer estar acá. Qué poder de convocatoria. Porque ¿sabes cuando yo le invito a las mujeres? No van. Nunca puede. Qué bárbaro. Excepto usted en la Díaz y que a Que veces siempre está. fue. Y Pati que ahora, no sé, es la única vez se fue. Sos ¿Por qué? una antipática, me dice, mira, porque no tengo tiempo nomás, pero no, a mí pero no le puedo viste, decir que somos no. las cuñadas. ¿Te das cuenta? Coincidencia cuando nomás. un hombre nos convoca, ahí estamos firmes. No. También con nosotros la queridísima Estela Ruiz Díaz, periodista de Radio Monumental, periodista de Telefuturo, de Noticias Paraguay. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches a la audiencia y bueno, qué honor compartir este encuentro con estas grandes mujeres del periodismo. Gracias por estar con nosotros realmente. Y después de haber ganado todos los premios que uno imagina en Colombia, es parte del nuevo periodismo, digamos, y de una nueva plataforma de comunicación también, donde probablemente, incluso tengo que incluirme, todavía hay mucho que aprender en medio de ese tipo de formas de comunicar y de verdad es un honor poder tener a Jazmín Acuña, periodista del Surtidor, con nosotros hoy aquí. Hola Jazmín, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Santi, honradísima de compartir este encuentro con periodistas a quienes admiro muchísimo, de verdad, así que súper contenta de estar acá. Ella es el MOOC del periodismo. Exactamente. Pues yo no quiero ser el taxi, te cuento, Estela. Amarillo, o sea. Estela puede ser taxi, pero yo no. No, pero vos no, pero por ejemplo, Menchi, No, yo quiero rescatar algo. Yo creo que no importa la edad que tengamos, mira, acá somos las mayorcitas, yo creo que tenemos que estar siempre del lado de la innovación, independientemente que nos colguemos por ahí tardíamente, como en nuestro caso, pero prefiero quedarme de ese lado, del lado en que intentamos todavía generar algo diferente o por lo menos
conectarnos con el lenguaje de hoy, ¿verdad? O sea, lo otro, vos puedes tener 70 años, 80 años y tener un lenguaje, una conducta, una actitud, digamos, acorde a lo que hoy la gente quiere escuchar, quiere ver, quiere sentir, ¿verdad? El Más que periodismo nada. es igual, Sí. lo que cambia es la plataforma, ¿no? Exacto, tal Los cual. valores siguen siendo los mismos. de hace Sí, 200 señor. años. En general a ustedes, digamos, les seduce el conocer de esas nuevas, excepto Jamín, ¿verdad? Que está es re un en la mundo. vanguardia, pero les seduce conocer de esas plataformas o dicen, no, la verdad que yo me quedo con esto y no me jodan con otras plataformas de comunicación. En el caso de ustedes, de Amina, por ejemplo. A mí de verdad me re jode, no me gusta para nada. O sea, a mí me encanta. Tipo Humberto Rubín, que cuando Humberto Rubín, yo trabajaba, obviamente tenía una diferencia. La grabadora Humberto no me dejaba, anda a grabar, nena, ¿verdad? Bueno, yo le digo, Héctor, Anda a léeme grabar. los Twitter, léeme el Instagram, todo, ve vos, yo el miro. No, yo detesto todo lo que sea redes sociales, nada que ver. Absolutamente manejo, obviamente, apenas el WhatsApp y basta. Y recién me dice mi hermana, qué antipática que sos, me decía, no le pones me gusta. Y le dije, no, la verdad que no me interesa eso. Entonces me dice, pero entonces la gente no te va a seguir más. Y bueno, y lamento que no me siga, pero sinceramente yo no... No te No enganchaste. me No te engancho, porque, enganchaste, ¿sabes lo que pasa? mira. Que para mí, de verdad, el tema de mi tiempo libre, mi privacidad, son cosas que tienen un valor por encima de todo. Y entonces estar todo el día atada, y yo no soy una esclava, yo soy una trabajadora que trabaja para vivir y no vive para trabajar, ¿verdad? Entonces, estar esclavizada con las redes sociales no es lo mío. Quiero ser libre en todos los sentidos de la palabra. Y eso es para mí esclavizante. Entonces, todo aquello que me esclavice, llámese marido, redes sociales, lo que sea, fuera. Es lo que te digo. Y en tu caso, Menchi, Bueno, a mí la verdad que me costó también un poco Eres una engancharme. especie de Porque, esclava y sabe. claro, porque tiene esclava y sabe. Por el marido Porque- decís. Sí, sí. No, de ninguna manera. Libertad total. No, me costó engancharme porque obviamente no es mi lenguaje, ¿verdad? Ya es como que llego tarde a todas las plataformas digitales, pero tuve a mi favor 3 hijas que son mi motor Claro. para muchas cosas, ¿verdad? 3 hijas que me ayudaron en un montón incluso de definiciones en mi vida y que también me ayudan en esta etapa en donde sí o sí yo creo que sí tengo que estar porque creo que es un espacio súper interesante de donde incursionar, pero obviamente no es parte de mi ADN, ¿verdad? No es una cosa que me surge naturalmente. Y les cuento así una experiencia que me vive pasando, ¿verdad? Suponete que me voy a un evento, o me voy a una conferencia, o me voy a una charla, lo que fuera. Yo pongo el teléfono en la cartera, lo pongo en silencio y me enchufo con la persona que está dando la conferencia, la charla, anoto cosas, saco el papel y el Todavía bolígrafo. sacar el papel, bolígrafo, claro. No se me ocurre hacerlo en el celular, por ejemplo. Bueno, entonces y de repente miro así y digo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué está pasando acá? Porque todos están con el celular registrando lo que se estaba viviendo con en la ese momento. libretita. Y yo a lo mejor ni siquiera la libreta, Santi. Estoy simplemente Conectada. enganchada, conectada, porque necesito escuchar. Me pasa lo mismo cuando veo un concierto. O sea, yo no puedo entender el concierto a través del celular. eso o sea, no, yo eso es quiero, inadmisible. ¿verdad? Pero pasa. Pero Pero pasa, No, pasa pasa masivamente, todo el ¿no? tiempo, Son pasa todos todo el esclavos tiempo. del celular. Y me doy cuenta, por ejemplo, cuando estamos en Teletón, Santi, ahí me doy cuenta de la brecha generacional gigante, ¿verdad? Porque todos, Santi, Chicha, Yolanda, todos, obviamente, todos jóvenes, están todo el tiempo con el celular. Yo no tengo esa dualidad. Ahora, pero ¿verdad? hay Pero una después dependencia sí, del celular. claro. Yo por no sin celular no puedo vivir. Pero después sí me Pero no engancho. en las o sea, redes sociales, pero sí. yo sí WhatsApp estoy en y las redes. teléfono, increíble. Y en Con tu caso, esfuerzo. Pati, digamos, vos sos muy tuitera, o sea, Súper. estás ahí siempre muy activa en redes, pero utilizando el término que dice, mira, ¿te sentís esclava de las redes sociales? ¿Que tenés que tuitear eso que te enteraste o si no, no sos periodista? No me siento tan esclava a la hora de tuitear, sino a la hora de enterarme, ¿verdad? Como periodista que soy, todo el tiempo quiero saber qué pasa, pero yo ya le puse horas, por ejemplo, en qué hora o qué momento no puedo entrar a mirar, ¿verdad? Entre las 3:30, 4 y 7 de la noche, que es el horario donde cierro en el diario y me preparo para ir al canal, dejo totalmente el lado, porque increíble cómo te absorbe, cómo te chupa. Es mucho mayor le tiempo las ponemos redes sonido, por sociales, ejemplo, al ¿verdad? WhatsApp, porque si no... Claro, y después el tema de las redes sociales, hay mucha mala energía también, que uno debe saber administrar, por porque la gente favor. dice, estoy enojada, ¿dónde puedo descargarme? Exacto. En las redes sociales. Sin saber quién es quién. Y Sí. sin saber quién es quién. Y vos tenés que saber administrar ese tipo de Claro. cosas, porque uno también muy tiene su mala carácter y tiene también su enojo, se picha, entonces, pero uno debe tratar de administrar, y eso cuesta un poco, ¿Y ¿verdad? vos cómo administras, Estela? Bueno, yo estoy en el intermedio. Yo creo que no tenemos alternativa. O sea, el mundo hoy es muy vertiginoso
y las vías de comunicación evidentemente son las redes sociales, ¿verdad? Yo intento ver el vaso medio lleno con el tema de Internet y las redes sociales, en el sentido de que te informas al instante de todo lo que pasa, no solo lo que pasa, sino que también las opiniones, hacia dónde se inclina la balanza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno que no podemos evitarlo. Si estamos en comunicación, no tenemos otra alternativa. Pero sí sigo leyendo todavía el diario impreso, eso no puedo leer en la computadora. O sea, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer, pero prefiero todavía lo físico, como dice Eduardo Galvano, el ojear las páginas y oler el papel. Tiene una sensación muy distinta. Bueno, las redes sociales, el problema que se plantea con las redes sociales es que se ha convertido en un escenario de lucha política y de frustraciones personales. Entonces es muy difícil a veces dirimir y ver cuando uno tuitea algo o una opinión. Entonces, ¿qué es real y qué es ficticio? Claro. Los trolls, los que están contratados por fulano, por sutano. Entonces, es muy difícil, pero uno tiene que convivir con eso. No tenés otra alternativa que administrar esa realidad que hoy te da ese escenario virtual. Así que, bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo cuando uno sigue trabajando en comunicación, ¿verdad? No tiene otra alternativa. Y en tu caso, también, cuando nos escuchás, digamos, y me incluyo, porque yo también veo como un monstruo de repente a ciertas redes. Además, solo utilizo Twitter, por ejemplo, y muchos me dicen, che, pero la mayor información está en Facebook. Y en realidad la mayor conexión de manera masiva está en Facebook. Y es como que yo me distancio de esa plataforma y de otras plataformas que de por ahí abren mucho más lo personal que lo profesional. Siendo El Surtidor un medio nativamente digital, ¿cómo nos ves y nos escuchás cuando vemos a las redes como un monstruo en algunos casos? No, les entiendo bastante también, porque cuando nosotros iniciamos El Surtidor nos preguntábamos, bueno, queremos hacer comunicación, queremos hacer periodismo, y decíamos, ¿cómo lo hacemos? Y la gente está en las redes sociales. O sea, ahí claro, recae su fortaleza, ¿verdad? O sea, el poder democratizador de las redes, que ahora ya todos podemos generar contenidos, y ahí la gente entra a informarse, ahí la gente entra a opinar, y decíamos, bueno, hay que estar en las redes sociales. Y además tenemos un bono demográfico, tenemos muchísimos jóvenes, y los jóvenes se comunican a través de, están en internet. Entonces decíamos, bueno, lo lógico es ir a ellos, ir a ellas, y pensar en cuáles son sus necesidades informativas. Fue así es que nace, ¿verdad?, el Surtidor. Les entiendo, pero es como decía Estela, ¿verdad?, es inevitable. Hay que ir ahí, claro, la batalla está ahí ahora, me parece, la batalla por la comunicación, ¿verdad?, el debate. Y si nosotros no estamos ahí, otros van a tomar ese lugar, ¿verdad? Totalmente. Es un lugar donde se forma opinión, donde se forma disenso, consensos, es importante estar ahí. Entonces, así que nace. O si no generas, yo por ejemplo, genero información, obviamente, hago entrevistas, y otros se encargan de mis redes sociales. Claro. Entonces, estás en las redes sociales, pero vos no te contaminas. Pero eso hacen las jefas nomás, Mina. Tenemos que escribir nosotros. Bueno, qué sé yo, no sé, contraten a alguien, denle trabajo a la gente. Contraten a alguien, sí, claro. Está bien. Sí, Una community manager urgente para Pato. Claro, porque entonces así, igual estás en comunicación, porque es cierto lo que dice Jasmine, o sea, toda la no puede gente estar ausente. joven, o sea, vive prendido el celular y esa es la vía. Pero ahí sucede algo, que era un debate que se daba en algún momento en medios. Sí, es diferente cuando vos lo haces que cuando... Claro, que se daban medios locales de comunicación, que en algún momento quisieron implementar las cuentas oficiales de sus periodistas vinculadas con sus medios. Y que todo esté filtrado, Menchi Telefuturo, Patricia Última Hora. Y en realidad, al saber uno como usuario de esas redes que no se comunica directamente con Menchi, que no se comunica directamente con Mina, aunque sea para trolearle, se rompe la magia. es como que se rompe la magia, ¿o no? No tiene sentido. Sí, es diferente, que totalmente. Sí, es diferente. Solamente vos podés agarrar y decir, bueno, quiero saber, lo que pasa es una comunicación de lo que hiciste en términos periodísticos, claro, y punto, ¿verdad? Claro. Pasás agenda, digamos. Claro, para eso solamente sirve. Yo pensaba también después,
ver si me puedo, si logro engancharme, ¿verdad? Y aunque sea el tweet mío, poner MF, para que sepa la gente cuándo lo escribo Cuando sos yo vos, y cuándo claro. soy yo y cuándo no, digamos, ¿verdad? Tipo Obama, ¿entendés lo que te estoy diciendo? ¿Viste, A ese Tina, cómo nivel. piensa? Está en otro nivel En otro acá. nivel, por favor. Bueno, pero de verdad, tengo que ver, probablemente cuando esté más tecorí en mi vida, me pueda enganchar, ¿verdad? Como ustedes, por ejemplo. Yo soy una mujer muy trabajadora y no me da el Como tiempo. ustedes. Claro, porque yo La tengo amo. que computar mis horas de ocio, Que son ¿verdad? muy que son de importantes. trabajo, porque el ocio es fecundo. Claro. ¿Entendés? Entonces, ya no me queda de más Totalmente. tiempo. Por ejemplo, con los presidentes de la región uno se da cuenta cuando es manejo Cuando es, personal ¿verdad? y del Claro. community Es, manager. Claro. Cristina Institucional. Fernández, Hugo Chávez cuando estaba Claro, el uno mismo se da Maduro, cuenta, uno se eso es da cierto. cuenta cuando Pero hay algunos luego personalmente. ponen, o sea, en el sentido que hacen la Los diferencia. presidentes paraguayos obviamente no escriben, no hablan Nada. tan bien como escriben. Totalmente. ¿Verdad? Entre paréntesis. Acá en este panel creo que hay diferentes momentos de incursión en el periodismo. O sea, cada una incursionó en un momento diferente en el periodismo. Les pregunto de manera abierta y quien quiera tomar sobre todo para la reflexión, ¿verdad? ¿Sienten que hoy es más complicado hacer periodismo que la época en la que ustedes se iniciaron? Y digo complicado no en el sentido de libertades quizá, sino en el sentido de exposición personal, con la presencia de las redes sociales, de gente que está desde el anonimato confrontando, le tenían más miedo, por llamar de alguna manera, o molestaban más quienes daban la cara o el mundo del anonimato en el que hoy vivimos. ¿Por qué me miran Yo así? veo que estamos muy expuestas, en mi caso, ¿verdad? O sea, yo empecé hace 15 años ya en el diario Última Hora. Empecé a los 12 años más o menos, Sí, ¿verdad? niña. Y hoy me veo mucho más, tengo En mucho todos miedo los para terrenos todas. empezaste tan pronto, Sí, ¿no? en y yo tengo, uno ya cuida mucho más lo que va a hacer. Hoy cuando yo empecé, cuando estaba solamente en el diario, no estaba en ningún medio de televisivo. Estoy en la TV hace 4 años y pico, ¿verdad? En radio empecé hace 5 más o menos. Pero esos 5 años anteriores, o sea, los primeros 5 era otra cosa, nadie te conocía, sos prensa escrita, las redes sociales no estaban tan fuertes como hoy están, ¿verdad? Hoy la gente se enoja contigo por algo o quiere inventar algo de vos y tira las redes sociales y no hay ningún problema, te cuides o no te cuides, ¿verdad? Pero siempre es mejor cuidarse, mantener la calma ante algunas situaciones, pero sí, yo me siento muy expuesta ahora con las redes sociales, sobre todo con Twitter, ¿verdad? Es absolutamente diferente, Santi, hacer periodismo, qué sé yo, 15 años atrás o 20 años atrás, a hacer periodismo hoy. Hay una enorme exposición. Y yo creo que antes, bueno, obviamente hacíamos periodismo y no sabíamos a lo mejor la repercusión que tenía lo que estábamos haciendo. O sea, o esa repercusión tardaba mucho más en llegar. Suponete, yo hablo de la época del Ojo, por ejemplo, Claro. en el 93, yo sabía que tenía enemigos potenciales y enemigos bien visibles también. con nombre y apellido. Con nombres y apellidos. Y recuerdo en una oportunidad en particular, cuando hicimos aquel famoso programa de Parque Cue, que el canal decide mandarme a mí a Buenos Aires porque era tal la presión que se sentía en el ambiente, que entonces deciden mandarme a mí a Buenos Aires, me instalan en un hotel y yo me quedo allí como 10 días, que ya no sé qué iba a cambiar en 10 días, ¿verdad? Pero la sensación que yo tenía era tener como un revólver en la nuca, ¿verdad? O sea, porque se murmuraba, porque se sentía, no existían las redes sociales, apenas empezaba Internet en Paraguay, apenas hacía unos años se había derrocado la dictadura, apenas empezábamos a mirar a través del cable que se hacía en otros lugares, pero vos sentías que había una amenaza latente, ¿verdad? Pero no solamente en casos como el de Parque Cue, en otros casos menores también, ¿verdad? Vos sentías que molestabas, que habían círculos que se movían y que se sentían muy inquietos porque se planteaba un tema que nunca se había planteado en televisión, ¿verdad? Pero era hasta ahí. Vos no tenías el acoso. Hoy hay un acoso en las redes sociales cuando uno emite una opinión, o sea, y es lo que lamentablemente tenemos que tratar de trabajar, ¿verdad? A través de la educación pública, laica, de calidad, el disenso, porque no sabemos justamente argumentar y decir, bueno, esta es mi opinión, no pretendo que vos la tomes como tuya, no pretendo que la aceptes, es mía, respetame simplemente, ¿verdad? Pero podemos disentir, podemos argumentar de una u otra manera, pero no me insultes, no me calumnies, no me injuries porque no estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se da una disputa, casi una guerra, en donde alguien tiene que morir, porque yo siento que hay veces que quieren que desaparezcamos algunas personas de la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, como no lo pueden hacer tan fácilmente, ¿verdad? Aunque a veces contratar a un sicario tampoco es tan difícil,
Entonces va aumentando la tensión en las redes sociales, va El aumentando el hostigamiento permanente. odio, el hostigamiento, la cosa así. Yo llegué a un punto que tuve que salir del Twitter, ¿verdad? Yo decidí salir del Twitter en un momento dado en que realmente eso me estaba de alguna forma, no sé si aplastando es la palabra, pero me distraía, me sacaba energía, me chupaba energía. Y yo necesitaba, era un momento donde yo necesitaba concentrar la energía para algo muy especial. Y dije, no, voy a salir un tiempito y fueron 3 semanas más o menos que desaparecí sin dar explicaciones y después volví. Hay también que tener en cuenta que las redes sociales son un microclima y eso es lo que hay que también tener en cuenta. Yo le decía a Menchi en el peor momento del hostigamiento, decía, la mejor prueba es que te vayas caminando por la calle. Claro. O cuando estuvo en Caacupé. Exacto. O Teletón. Entonces, en las redes sociales, ella era una especie de enemiga pública, un número 1 del Paraguay, ¿verdad? En Caacupé fue la estrella, ¿verdad? Toda la gente se le acercaba, se sacaba fotos con ella. Entonces, uno también tiene que tener en cuenta que las redes sociales hay que... yo sé que es difícil, porque el nivel de hostigamiento que sufrió Menchi, yo creo que no lo sufrió también ningún periodista en Paraguay. Pero manejar eso es muy difícil, pero a veces también hay que desconectarse, ¿verdad? Es como un enchufe, pues. hay que desconectar. Caminás y vos te vas a sí. dar cuenta de la realidad. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, me parece que eso también hay que analizar nosotros de los medios mismos, ¿verdad? ¿Y cómo sentimos, Mina? Pero vos sabes que yo creo que cada época fue diferente. O sea, yo creo que en la época de la dictadura el hostigamiento era feroz y realmente la gente corría riesgo de vida, no solamente malestar. Por Te interrumpo las ahí, redes. Mina, ¿sabes por qué? Porque vos sabías nomás quién era tu enemigo, Exacto. ahora no sabes. Después también, yo creo que en la época de Lino Oviedo, ¿verdad? Sí. Vos decís, Menchi fue hostigada, pero como fuimos hostigadas los Ustedes. antioviedistas en ese momento. Sí, no, como ¿verdad? estamos hablando de Claro. redes No, sociales. no, por redes eso. sociales sí, nomás. eso es Claro. sin redes sociales, Claro. ¿verdad? Entonces, y después viene lo de las redes sociales. O sea, antes era el hostigamiento de la dictadura. En el caso de Oviedo, o sea, digo, son momentos que se vivió de mucha polarización en la República. Entonces, siempre, independientemente de las redes sociales o no, cuando el país se polariza en posiciones importantes, hubo momentos políticos, y ahí es donde las pasamos mal. Sí. Vía redes sociales o vía directa, como era antes, que te llamaban por Pero vos teléfono, imagínate, Mina, etcétera. en ese momento del hostigamiento espantoso que te hicieron a vos los oviedistas, ¿verdad? Y Oviedo. Si hubiera habido redes sociales, Sí, no. lo que hubiera sido. Pero por Una ejemplo, masacre. claro, pero yo hacía lo que versión no digital, lo que hacía Menchi, de que salió del Twitter y se desconectó porque era mucha agresión. Yo, por ejemplo, no leía más ABC, Ñembe ¿cómo se llama? Huepe. Ñembe Huepe, Ñembe porque, Huepe. ¿sabes lo que es? Durante 7 años, todos 7 años, los días, me hostigaban. ¿Verdad? Entonces, ¿qué haces? Yo no le... ¿Viste lo que dijo yo a través de su No, colillo? no Vos leí. no, ni me digas, ¿verdad? Porque no me interesa que me amargue la vida, claro. ¿verdad? Entonces, pero nuestros enemigos tenían cara, nombre Exacto. y apellido. Algunos no también, porque el obedismo también usó el anonimato, también, la para llamada amenazar. y esto. Pero lo que yo detesto de las redes sociales es eso, el anonimato. Como yo les digo, porque muchas veces he también tenido, como saben que no participo, pero me ponen también una Claro. cosa, pero me leen otro, a veces en Facebook yo leo también, ¿verdad? Pero muy pocas veces. Entonces, pero yo digo a la gente, ¿saben que yo doy la cara con mis posiciones políticas, Sí. Claro. ¿verdad? Y asumo mis posiciones Claro. políticas o filosóficas de la vida o lo que sea, o religiosas, ¿verdad? Asuman, tengan el coraje ustedes, manga de cagones, ¿verdad? De asumirlas. De asumir también con nombre y apellido, díganme, primero, basta, no al anonimato. Yo exijo eso, ¿verdad? Porque yo no soy anónima cuando doy mis posiciones, ¿verdad? Y en tercer lugar, un poco más de tolerancia, como dice Mencho, o sea, ¿por qué pico tenemos que pensar todos iguales? ¿Verdad? No pensamos iguales, por suerte somos desiguales. Porque a lo mejor otro no quiere ser igual que yo, y yo tampoco quiero ser igual que él, ¿verdad? Entonces, respetémonos mínimamente. ¿Por qué tenemos que ir al insulto, al hostigamiento, ¿verdad? Cuando en realidad simplemente pensamos diferente. Yo ni le quiero convencer al otro, ni el otro Claro, probablemente me convenza a mí. Ahí hay muchos ¿verdad? estudios que muestran que somos las mujeres las que más estamos expuestas a este tipo de hostigamiento en redes sociales. O sea, varios estudios que muestran que numéricamente las mujeres mujeres son más. y las mujeres periodistas
son víctimas de mucho más acoso, hostigamiento, linchamientos en redes. Y tiene que ver también con el hecho de que seamos mujeres, ¿verdad? Es un factor, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta también cuando discutimos. Ese elemento que pones de el ser mujeres, hoy es un debate y creo que con posiciones dentro de quienes son mujeres incluso diferentes. Mina, por ejemplo, yo creo que vos tenés una opinión absolutamente diferente a la de Menchi o a la de Patti respecto a la necesidad de una ley de paridad. ¿Vos crees que es necesaria una ley de paridad? Yo estoy a favor de la ley de paridad, pero no creo que tenga que ser extrema de paridad en todos los aspectos como planteaba la ley, ¿verdad? En el sentido de que me es utópico plantear que sí o sí tiene que tener 50% en todo, porque hay lugares, por ejemplo, maestras, hay más maestras, entonces tenemos que echarla a unas maestras y tomarla a hombres, por ejemplo. O sea, no en todos lados la paridad, pero sí creo que efectivamente la discriminación positiva es importante para ir avanzando, ¿verdad? Yo creo que hay muchas mujeres que no necesitaron de ninguna ley para ganarse un espacio, ¿verdad? Pero es cierto que no todas tienen la misma posibilidad. Entonces yo apoyé la ley de paridad, digamos, en el Parlamento, pero sin estar ni siquiera tan de acuerdo en la ley misma, pero digo, en el texto de la ley. Entre no tener ley de paridad y tener, bueno, tengamos. Que se haga. Pero yo creo que la discriminación positiva es una parte, el resto tenés que hacerlo vos. O sea, yo estoy de acuerdo con eso primero que se había hecho, que sea el 30% en los partidos y que en las listas realmente ese 30% sea real, o sea, que sea intercalado, pero no 30% que te pongan a la cola, ¿verdad? En eso. Pero así tan radical que sea 50 y en todos los aspectos, en todo. No, porque veo poco práctico, pero yo creo que en todo proceso de lucha, ¿verdad?, es así. Para imponer algo hay que ir al extremo para lograr el medio, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, por eso sí apoyé, ¿verdad? Pero yo creo que el punto medio es lo ideal siempre en la vida, pero a veces hay que recurrir a los extremos para lograr ese punto medio. ¿También pensás en esa línea, Menchi? A los sacudones, sí, yo soy muy partidaria en algunas cosas de patear algunos tableros, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la desigualdad es lacerante, ¿verdad? Cuando vos ves todavía que mujeres y hombres que cumplen la misma función, el mismo rol, el mismo trabajo, tienen incluso la misma llegada, la misma influencia, el mismo impacto, y resulta que ella gana 2 veces menos que él, ¿verdad? Entonces, es un absurdo, es intolerante, ¿verdad? Y después, yo lo que creo es que nosotros en realidad somos mujeres muestra, ¿verdad? No somos la mayoría de las mujeres que si queremos podemos llegar. O sea, si querés podés, yo no creo en eso, ¿verdad? ¿Y por qué no creo en eso, Sandy? Porque no hay un punto de partida igual para todos. Después, yo sí creo en el talento de cada una, creo en la voluntad de cada una o de cada uno, creo que el esfuerzo que uno le ponga también es muy importante, pero tiene que haber una línea de partida que sea igual para todos, porque si no, ese chico o esa nena, ¿verdad?, que hoy se tiene que quedar en su casa a cuidar hermanitos menores, está yéndose en el tren Carlos Antonio López y mi hija se va en el tren Bala de Japón. Entonces, no hay igualdad. Entonces, si pero no hay una cuestión de género, ¿y cuál es el problema? Claro, social. pero Mina, pero se agudiza cuando sos mujer. Se agudiza cuando sos mujer porque se prioriza que la nena se quede en la casa y no el nene. El nene no se va a quedar a cuidarle a los hermanos menores, se va a quedar la nena. ¿Por qué razón? Porque es nena, porque es mujer. Entonces, cuando yo hablo de igualdad de oportunidad, hablo de esa cuestión que yo una y otra vez recalco, la educación pública de calidad, laica y liberadora, porque si no, nunca va, lo que dice Bernardo Toro, cuando su famosa frase esa, ¿verdad? ¿A dónde va el hijo del dueño de la Volvo? ¿A qué escuela va? A la escuela que está a la vuelta de la esquina. ¿A dónde va el hijo del chofer del dueño de la Volvo? A la misma escuela. Ahora, después el hijo del dueño de la Volvo seguramente tiene plata para mandarlo a Harvard. El otro a lo mejor hace una universidad de ahí, de Suecia, cada vez de la Gran 7, ¿verdad? Pero partieron de la misma línea. Antes era así, de hecho antes íbamos a escuelas públicas. Por ejemplo. Y se mezclaba más la gente. Ahora no. Entonces vos tenías una noción de vida también diferente y capacidades de instrucción muy similares, ¿verdad? Hoy no. Hoy son guetos. Vos también, Pati, sos como que una activista, digamos, de este tipo de normas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus convicciones en ese sentido? Mira, ¿Por qué crees que es necesario dar el rostro y activar? Porque yo creo en una igualdad de género que mucha gente no entiende a veces lo que significa género. Se asustan cuando escuchas la género. Palabra, da terror. La igualdad de género es la igualdad entre el hombre y la mujer. No punto. hay nada más fuera de eso. O sea, solamente igualdad de hombre y la mujer, ¿verdad? Yo me crié con 3 hermanos y en mi casa mi madre supo
ponernos a cada uno, vos la mitad de esto, bueno, vos limpias la pieza, vos repasás, Patricia va a planchar mañana, tu otro hermano va a planchar pasado. Salgo afuera y me encuentro con otras familias cuyas hermanas son las que le tienen que planchar y cocinar a los hermanos y no pueden ellas salir a estudiar porque cuando alcanza la plata se le da prioridad al hombre, porque el hombre tiene que salir a estudiar. ¿Por qué esa diferencia? Y me choca, ¿verdad? Estar, por ejemplo, en el periodismo a la mujer le cuesta mucho más que a cualquier otra persona, o sea, otro género, en el caso de los hombres, ¿verdad? No sabes, en mi caso lo que me costó remar y llegar hasta donde estoy, ¿verdad? Para la mujer siempre es más difícil, ¿verdad? Uno debe soportar acosos de los propios entrevistados, por ejemplo, ¿verdad? Uno debe tener la famosa cintura política para soportar, porque bueno, si yo le denuncio, me enojo, le digo algo, nunca más me atiende, yo necesito que me vuelva a hablar, ¿verdad? Uno aguanta muchas cosas por ser mujer, que los hombres no. Entonces tenés que bancarte un piropo, tenés que bancarte mil un... cosas, ¿verdad? Y mira que yo no soy de la que no quiere piropo ni ¿Sabes nada. qué es lo que pasa? Yo siempre digo que lógico que hay dificultades, hay diferencias, somos diferentes. Pero sé que para mí, por ejemplo, ser mujer también fue una ventaja, no solamente una desventaja. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a un tipo que le pregunto sobre su vida privada y eso, ¿verdad? No me va a dar un tortazo probablemente porque soy mujer. Entonces saco provecho de la desigualdad. El tipo químico solamente va a ser un problema. O sea, también saco provecho de la desigualdad. No es igual que un tipo le pregunte, ¿y cuál fue tu última vez? ¿Verdad? No sé. Yo se me vuelvo a preguntar riéndome, jaja. ¿Entendés lo que te digo? O sea, para mí también fue una ventaja ser mujer. No solamente fue desventaja ser mujer. Bueno, yo no digo que no haya ventajas. Y piropo, que también lo he recibido, obviamente, ¿verdad? Cuando tenía edad de merecerlo y kilos para merecerlo, ¿verdad? No sé, vos sabés que a mí nadie me faltó el respeto más allá de lo que yo quise. Yo creo que uno tiene que ponerle tope a la gente. A mí me ha tocado el hombre que quise que me toque. El que intentó tocarme, que obviamente intentaron, ¿verdad? Y no quise, pues fue tan contundente que nadie osó ponerme el dedo encima. Mina, pero yo no te digo, le toca eso. Nadie te falta el respeto si vos no permitís. Porque vos decís, bueno, lo que pasa que, y tuve jefe, porque he sido empleaducha, o sea, no sé cómo te explicar, súper empleadita, ¿verdad? O sea, no, es que siempre fui empleada y hubo jefe, efectivamente, que obviamente... Pero ¿crees que es tan categórico eso de afirmar nadie te falta yo no el creo que sea respeto tan si vos así, no permitís? Mira, de pero que intentan, pero y obvio. pasaste pero por es esa tu situación caso. que es horrible. O sea, Mira, el hecho pero de es- pasar pero nomás es tu Claro, caso. paso, pero no, bueno, pero vos digo, depende. Lo mismo que así el eslogan, a todo el que es pobre, o sea, la pobreza, la delincuencia tiene su base en la pobreza. Ergo, todos los pobres son ladrones, no es así. No. Entonces, cierto que la mujer tiene desventajas, cierto que la mujer es más sumisa, cierto que la mujer está más protegida, pero eso no significa que te lleguen a faltar el respeto. Si vos, ahora, claro, tiene sus consecuencias hacerse respetar, tiene sus consecuencias ser libre. O sea, lógico que cuesta, te despiden, hay miles de cosas, pero vos tenés que ir ganando ese terreno. Por eso decía que es difícil. Y bueno, es difícil. A lo no menos le pasa llegarse. eso. No debería costar A lo menos tanto. le debería pasa eso. costarnos No debería costar tanto. A lo menos le Eso no despiden más. porque una jefa la acosó. ¿Cuántos casos hay de eso? Ay, seguro que hay. seguro que debe debe haber, haber, porque pero hoy son día ya hay menos, mujeres pero son menos. Jefas son también. menos. Me imagino No, más lo que no serán terrible tan es el que acosadoras como usa los el hombres. poder que tiene sobre vos para presionarte hacia una situación desagradable del tipo de la que vos estás describiendo, ¿verdad? Yo lo que creo que no siempre existe esa situación que vos decís, Mina, en el sentido de decir, si vos no querés, no te van a faltar el respeto, porque hay gente a la que no le importa lo que vos pienses, sientas y sigue presionando Y te al vas. punto de que vos te tengas que ir. Y te Bueno, vas. ¿y por qué tenés que Te dejar vas. vos tu lugar de trabajo? Te vas. O sea, ¿por qué vos tenés que irte cuando él es el que te está molestando y está queriendo usurpar un espacio que no le corresponde? A mí me contaban Eso la nomás otra es, vez ¿entendés? que- Me parece muy pero- violento que yo otra vez me tenga que mandar mudar porque el otro me quiere romper las pelotas. Pero ¿por qué? ¿Dónde ya ha visto eso? Claro, O sea, pero y te tengo vas. una Yo no cosa- me quedo en un lugar por donde no me supuesto, respeten. Por supuesto que no, pero Claro, vos pero hay que ver tenés las esa condiciones posibilidad. también de Claro, la mujer. claro, Muchas claro, veces claro. las Pero no mujeres tienen porque esa tienen que oportunidad. sostener una familia, porque tienen hijos enfermos, etcétera. O sea, Sí, no, me los parece hay que casos y también el casos. contexto es muy El importante. contexto Claro, muy hay que ver importante. cada contexto. Tengo que ver que hacer el una pausa y a la vuelta de la pausa, antes de meternos a la cuestión política, a la aburrida de las cuestiones que vamos a hablar seguramente. Está tan ¿Por qué? divertido. Está divertido el ambiente. Esto es político.
político. Claro. Esto es súper Claro. político. Me Nada gustaría- más político que esto. Me gustaría preguntarles sobre el poder de medios hoy, el poder mediático, porque siempre es como que hablan desde fuera del poder que podemos o tener en los medios o que los empresarios dueños de medios tienen sobre sus medios de comunicación. Y me gustaría saber cómo lo ven ustedes. Arrancar probablemente con Jazmín, que quizá mirando desde afuera nos puedas decir cómo sentís esa composición de poder de medios hoy por hoy. Partiendo de esta base, decía en algún momento, y creo que se dio un debate, creo con Mabel, con Jorge Torres, en algún momento que pensaba Jorge diferente, decía que más medios de comunicación que se abran no significa más voces en el periodismo. Porque hay muchas veces que los mismos que ya formamos parte de esos medios terminamos siendo parte de esos nuevos que se abrieron. Y es como que hay una línea de pensamiento que no sé si se diversifica realmente. Pero me gustaría hablar de esa composición de poder y de medios a la vuelta de la pausa. Hacemos la pausa, en 2 minutos estamos de vuelta. Bueno, estamos de vuelta después de esta pausa. Último capítulo de este año de AAM a través de Noticias Paraguay. Por supuesto, ya en el 2019 nos vamos a encontrar seguramente allá por febrero. Ya les vamos a confirmar la fecha exacta de reinicio de AAM. Antes de la pausa decía y consultaba respecto al poder de medios, Jazmín, y cómo ves que se juegan las cartas desde las voces, cuando uno escucha las radios o el diario empieza a ojear y se da cuenta que hay como que relatos diferentes. No sé si relatos parecidos, le voy a preguntar a las demás de la época de Oviedo Argaña quizá, de Noticias ABC, pero ¿sentís que hay como que un relato y contrarrelato muy fuerte? ¿Cómo ves la composición de medios? Bueno, cuando arrancamos, de hecho, con el surtidor, todo parte de un análisis del escenario mediático y efectivamente es uno donde los grandes medios, los medios masivos, ¿verdad?, están concentrados en un pequeño grupo de empresas, lo cual, o sea, quiero recalcar, no es malo per se, o sea, eso no es malo per se. Lo negativo sería que sea lo único que haya, ¿verdad? O sea, que otras formas de hacer comunicación, como las radios comunitarias, sean desestimuladas o sean inclusive perseguidas a través de leyes, como es algo que ocurre ahora mismo. Y lo que veíamos y vemos, ¿verdad? Sí hay relatos distintos entre los medios masivos, pero se nota perfectamente también que los grupos de poder, o sea, estamos hablando siempre del poder, ¿verdad? Los grupos más poderosos de este país están también muy relacionados a las empresas de medios, ¿verdad? Esa sería como una lectura que tenemos y repito, o sea, no es malo per se, lo malo es que sea lo único que haya, ¿verdad? Porque en un escenario así, voces de otros sectores de la población quedan relegados, sus visiones, sus inquietudes, sus demandas, sus reclamos, y es como ahí que nosotros tratamos de insertarnos, ¿verdad? A acompañar un poco, ¿verdad?, el relato mediático, ¿verdad? Tratar de ampliar el espectro de voces, de miradas, porque eso es lo más sano en democracia, o sea, eso es democracia, creo. Haciendo una introspectiva, ¿qué producto en ese escenario crees que se le está entregando a la gente? Bueno, yo creo que yo soy una defensora del periodismo y de la prensa en general, y yo creo que los grandes logros ciudadanos tuvieron y siguen teniendo el respaldo de la prensa. O sea, en ese sentido me parece que es fundamental el rol del periodismo con todos sus errores que hubo y que sigue habiendo y que seguirá habiendo. O sea, a mí me parece eso. Quizás lo que falta en Paraguay es que los medios de comunicación lleguen al nivel de maduración tal en el que los medios asuman una posición política o de opciones políticas inclusive, pero que haya un valor que no se tergiverse, que es la noticia. O sea, y ahí me parece fundamental el rol de los periodistas más allá del empresario, porque la fortaleza de los medios tiene que ver con la información que le entregamos a la gente lo más ecuánime y veraz posible, ¿verdad? Más allá que un diario pueda tener una posición política, ideológica, lo que fuese, pero la fortaleza de un medio de comunicación tiene que ver con el producto que le presenta a la gente y que
tenga la confianza, más allá que diga este medio de comunicación le apoya a fulano o a sutano. Pero insisto, en lo que se entrega como producto, ¿es lo periodísticamente genuino o al final es un pase de agenda y de facturas de un grupo de poder a otro? Y yo no creo que se pueda decir lo uno o lo otro. Yo creo que hay un poco de todo y hay también productos genuinos. Yo creo que el combate a la corrupción es un producto genuino de la prensa. O sea, ese trabajo que se hace, muchas veces irán direccionados o no, pero si no falta a la verdad, entonces no se puede achacar de una falsedad en la información. Por ejemplo, si lo que es la investigación descubrió que eso es cierto, por más que diga esa persona, porque en general el político te dice una persecución política, te dice, ¿verdad? Entonces creen que tomando ese atajo discursivo quieren desechar o desprestigiar el trabajo periodístico. Yo creo que, no sé si llegó todavía, no sé, Mina, que vivimos nosotras sobre todo, la lucha Argaña versus Oviedo, llevó también a una especie de paroxismo a la prensa, que fue terrible, ¿verdad? O sea, fue terrible eso, y bueno, creo que en crisis, en polarización de la sociedad y en crisis política, eso fue lo máximo que sucedió. Sucedieron otros acontecimientos también, pero creo que no se llegó todavía al caso de 1999. Pero sí, hay intereses empresariales, hay intereses periodísticos, pero yo siempre creo que a la prensa le van a salvar los periodistas. Y por eso que yo creo que el trabajo de los periodistas es fundamental, la formación de los periodistas es fundamental, porque si uno tiene convicciones, si tiene formación, no hay patrón que te pueda obligar a escribir, decir o decir lo que no querés o lo que no es. ¿Qué pensás, Mina? Miren, yo fui una privilegiada seguramente. Entonces siempre, efectivamente, como dice, mujer muestra, bueno, yo soy ser humano muestra, porque en el sentido que yo he trabajado en diferentes, hace 30 años prácticamente ya que estoy en el periodismo, y he trabajado con diferentes medios, con diferentes posiciones políticas, y la verdad que relativamente siempre me han respetado, ¿verdad? Mi forma de pensar. Pero yo sí creo que y sobre todo en momentos de polarización, los medios toman posición como medios, ¿verdad? En el caso de Oviedo fue un pico, caso Cartes, anticartes, otro pico, ¿verdad? Cartismo, anticartismo. Entonces sí, y es sesgada la información, yo creo que es sesgada. Eso no significa que toda la información sea sesgada, pero una parte de la información es sesgada. Eso yo creo, ¿verdad? En segundo lugar, pero siempre hay, por ejemplo, en el grupo Bierzi que yo trabajo ahora, ¿verdad? Prácticamente yo tengo una posición diferente a absolutamente todo el medio. A mí nunca me han molestado ni me han echado todavía, por lo menos, de este medio, digo, ¿verdad? O sea que tengo que decir que me han respetado, claro. Pero es cierto que tengo una posición en muchos puntos absolutamente diferente a la línea del medio, ¿verdad? A la línea del medio, y ahí es donde quiero definir, ¿a la línea del medio o a la línea de los periodistas de ese medio? Y depende, no sé, yo no... Porque yo empatizo muchísimo con las opiniones de Menchi en muchos casos, pero no tengo idea si eso genera empatía con la posición del medio propiamente, muchas veces con claro, pero da la casualidad entonces que todos los periodistas del medio tienen posiciones similares, menos yo, entonces. No sé si todos ustedes empatizan con el dueño y yo no, o yo solamente empatizo y ustedes no. Eso ya no sé, ¿verdad? Pero es así, o sea, todos piensan similar, menos yo, ¿verdad? Y yo creo que Bierzi piensa como ustedes o ustedes como Bierzi, en realidad, digo, ¿verdad? ¿En qué tema, por ejemplo? En el tema, por ejemplo, qué sé yo, reelección. Yo estaba a favor de la reelección de Lugo y de Carti que puedan competir. Yo toda la vida estuve en contra de la reelección. ¿Usted? O sea, no, pero puede ser casual, eso que te digo, claro, no es que porque necesariamente, claro. Porque a mí me consta que a mí no me dice, o sea que yo no digo que te pongo otro ejemplo, y vimos de manera absolutamente diferente, sin que yo tenga idea qué es lo que piensa Bierzi, es más, ni habiendo hablado con él. El caso Zacarías Irún, yo mirando tus programas, veo que la posición que asumís es como que una posición de persecución al clan Zacarías o a Sandra MacLeod, por ejemplo, y yo no veo eso. Que yo le percibo. No. Que se persigue. No, lo que yo sí percibo es que toda esta lucha contra la corrupción
en un sentido positivo, porque se está efectivamente investigando a gente muy poderosa, digamos, o con mucho, o una porción de poder importante, digamos, que han tenido siempre. Eso es positivo. Pero lo que yo sí no creo que sea una lucha contra la corrupción. Eso es lo que no coincido con ustedes. Yo creo que es absolutamente cegada. Se le persigue solamente a los de un sector, porque en los dos sectores hay gente corrupta. En los dos sectores hay gente que ha hecho tráfico de influencia en la Corte y en el Poder Judicial. En los dos sectores hay gente que evadió y que sus ganancias no son precisamente de negocios megalícitos. Solamente que han tenido algunos tiempos de blanquear, otros no, etcétera, etcétera. Entonces, digo, acá no es la lucha contra la corrupción, es pasarle la factura a través de hechos de corrupción, digamos, ¿verdad? Que haya cometido, pero a un sector. O sea, hasta ahora, digamos, todos los que estuvieron vinculados a Cartes son los, excepto Quintana, que fue un escándalo, flagrancia absoluta, que se le grabó vía fiscalía, no como González Dar, vía fiscalía, ¿verdad? Se le grabó todo, entonces no pueden también protegerle obviamente a un tipo así, y aún así están haciendo todo lo posible para sacarle del medio, ¿verdad? Pero yo creo que es una lucha sesgada contra la corrupción. Da la casualidad que todos, acá nomás están los corruptos, acá están todos bonitos, ¿verdad? Lo que pasa, Entonces es sesgado, y eso de verdad a mí me embola, te digo sinceramente. Sé algo que desde pendejita, y por eso arriesgué mi vida en la época de la dictadura y todo, es la injusticia. La misma vara, eso es justo. Vara diferente es injusto, ¿verdad? Entonces no me trago la mandarina de la lucha contra la corrupción. Me trago la mandarina de que es una persecución. De que no significa que muchos de ellos de verdad no sean corruptos y que la investigación pueden llegar a parar a la cárcel y otros han parado luego en la cárcel. No digo eso. Pero acá no es una lucha por la corrupción, contra la corrupción y por la transparencia. Acá es... Desde la perspectiva de los periodistas, decir, porque acordate que estamos hablando de los periodistas. Bueno, pero yo soy ser humana, periodista, todo, o sea, no soy solo periodista. Analizo la información como podía analizar un hijo de vecino con más elementos probablemente que otro. O sea, la denuncia de corrupción por parte de los periodistas es sesgada. Y en algunos casos sí, categórico. Absolutamente categórico. Pero absolutamente. Hay gente que yo creo que sabe perfectamente, porque es una chica o un chico muy inteligente, y saben que no están ahí, nomás solo tapa para unos. Así como otros que trabajan en otros medios, solo tapan, no se quitan su no se autodenuncian, obviamente, ¿verdad? Pero hay medios que hacen investigaciones, pero solamente le investigan a unos cuantos. Jamás le van a investigar a otros de sus propios dueños, ¿verdad? Pati. Hoy hay una diversidad muy importante de medios. O sea, vos tenés el grupo La Nación, que es el grupo de la hermana del presidente de la República, del expresidente. Tenés el grupo Bierzi, tenés el diario Sucolillo, el diario de ABC en este caso. Tenés medios de cables muchísimo, creo que hay Lobo, Pro. Hay claro, pero estamos hablando de los grandes. Estamos hablando de los chiquitos grandes. que es sensacional. Pero vos le das por lo exista. menos oportunidad a la gente a elegir, ¿verdad? Para mí el periodismo siempre es el contrapoder. O sea, no hay duda de que el periodismo tiene que ser siempre el contrapoder, ¿verdad? Y cuando uno empieza a investigar, a analizar, a revisar situaciones, tiene que ver con gente que está manejando hoy las cosas públicas, que eso es lo que a mí me importa, ¿verdad? Y cuando, yo creo, Mina, cuando vos te referís hoy a un sector y hablabas de los Zacarías, creo que te referís también un poco a Cartes, hay gente que salió del poder hace 3 meses, ¿verdad? Y es la época luego en donde van saltando cosas porque los nuevos que van entrando van tirando lo que pasa adentro. O sea, no, pero los periodistas sabemos que en el otro bando que está hoy en el gobierno, también hay gente corrupta y que tuvo... ¿Por qué no le empezamos a investigar también a estos? Es lo que yo te pregunto. ¿Por qué? Si somos los periodistas, no son ellos. Ellos entiendo, obviamente. Creo que la prensa también lo sacó con José María Ibáñez, por ejemplo, que era del riñón de Añetete. La prensa fue mucho más dura para mí con José María Ibáñez que contra el propio Óscar González Dar. O sea, José María Ibáñez hoy se desapareció prácticamente de la faz de la tierra, por decirlo de alguna manera. Nadie sabe dónde está. La campaña anticorrupción en contra de José María Ibáñez fue fuertísima, y eso nadie puede negar. Y José María Ibáñez, yo creo que en este caso sí, la gente le sacó a José María Ibáñez, no fue la prensa. Después sí, los otros sí ya fue un trabajo más de investigación de la prensa, etcétera, etcétera. Pero a José María Ibáñez la gente le sacó. La presión ciudadana. La presión. Sí. Eso sí que fue absolutamente legítimo. Hubo una indignación real,
¿verdad? Sinceramente, de verdad yo creo que fue el caso, que a partir de ahí la gente, digamos, tomó conciencia de su poder y después ya se metieron también los intereses, que siempre existe, o sea, yo no digo que no tengan Son que existir. legítimos también. Lógico, Son legítimos. ¿verdad? Pero te digo nomás de que entonces, yo nomás creo que muchos medios, o algunos más que muchos en realidad, investigan a algunos sectores y a otro sector se callan directamente. O sea, Ahora, que uno no puede hacer un intentan. listado tremendo de investigaciones periodísticas de muchísimos funcionarios corruptos que la fiscalía jamás Jamás movió un dedo. tomó nota. O sea, yo creo que también hay que ser justos en ese sentido. Yo creo que hubo muchísima denuncia de corrupción de los dos diarios más importantes que son Última Hora y ABC. Y yo creo que... A veces que- hacen más trabajo de investigación sí. en ese terreno, digamos. Entonces, me parece que sí, hay que mirar un poco más profundamente. Yo no sé si es tanto así que está sesgado. Sí, yo creo hay muchos casos que de repente ahora uno ve que la fiscalía imputó a, Yo no creo sé, que a está al sesgado. ex titular de la ANDE. Absolutamente Que lo una creo. investigación que se hizo hace 1 año o 2 años. Es más, yo me arriesgaría a decir que el 99% de los casos de corrupción Sí. que son investigados nacen por Sí. medio de una denuncia La periodística. fiscalía Casi generalmente... El 99. Totalmente. El de Ulises Quintana creo que nos sorprendió a todos. Nació Sí. del Ministerio Público Sí. y La fue una Senat. cuestión Después genuina. casi Sí, todos la Senat, nacen y de la la Senat. prensa. ¿Cómo ves Yo vos, creo que Melissa? de repente hay algunas cuestiones que están como muy direccionadas y hay periodistas que sí toman como una casi campaña contra algún tipo de personaje que haya estado en el poder o que esté en el poder en la actualidad, ¿verdad? Pero creo que son excepciones. Yo creo que en general, de hecho a mí me parece que es muy importante aprovechar el interés periodístico que podemos tener, ¿verdad? Porque obviamente cuando esa persona está revestida de todo el poder, se hace mucho más difícil investigarla o tiene más filtros para poder hacerlo. Entonces una vez que obviamente ya no está en el centro del poder, ya hay más accesibilidad. Entonces, me parece que, y yo siempre pongo de ejemplo, cuando nosotros iniciamos aquella investigación, vuelvo al ojo porque me parece que es un ejemplo que puede servir para entender alguna cosa. Yo tenía un interés periodístico en que se supiera que había pasado en Parquecue. Probablemente los dueños del canal tenían una rabia personal contra ese grupo que estaba involucrado en ese hecho, pero a mí me importaba 3 pitos el interés que podía tener el medio. Yo aproveché que esa situación de alguna manera predispuso a la investigación y me metí ahí, ese resquicio que se abrió para poder hacer un tema que nunca se había hecho, ¿verdad? Entonces, probablemente el interés del medio haya sido otro. Mi interés era netamente periodístico. Entonces, me parece que los periodistas tenemos que trabajar sobre todo con eso, con honestidad intelectual. Cuando yo digo algo, yo no tengo a nadie atrás que me diga, che, Menchi, o que me pague algo para que yo diga algo o me manifieste a favor o en contra de alguien. Llevo 20 años en el grupo Bierzi, nunca me llamó nadie a decirme, no digas esto, no plantees tal cosa, no digas algo en contra de la Iglesia Católica. Nunca, jamás, nunca, jamás nadie me llamó a mí. Ahora, ¿esa situación se da con todos los periodistas? ¿O con periodistas que tenemos ya una trayectoria? Yo creo que también hay que hacer un una kilometraje, diferenciación importante, ¿verdad? Porque hay muchos periodistas que están comenzando que no viven la misma situación y que no hay necesidad que le llame el dueño del medio. Se Hay autocensura. otros, se autocensuran o hay intermedios que también intervienen, ¿verdad? Hay que entender también Claro. las gradaciones que Es hay así. en la prensa, ¿verdad? Totalmente. A un líder de opinión nadie le va Nadie el le va a dueño decir. no se va a animar a pedirle. Claro, pero eso no es siempre la situación. Claro. En el ámbito político, digamos, que es el otro tópico que necesariamente tenemos que conversar, ¿hasta cuándo creen ustedes que es sostenible esta guerra entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes? ¿Era previsible? ¿Era algo que uno podía llegar a imaginar que esto iba a suceder? ¿O nos sorprendió? Y digo no porque a mí sí me sorprendió que hoy se esté viviendo este nivel de tensión entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes. Estela, ¿vos veías, visualizabas que esto iba a ser así? Yo no. Yo pensé que la unidad colorada que se dio en las internas iba a continuar en cierta forma, pero yo creo que lo que pesó, diríamos, en la decisión, y esa es una percepción nada más que tengo porque no tengo una información como para decir esto sucedió por esto, a mí Horacio Cartes me parece un poco como lino viejo, diríamos, al que su carácter y su temperamento le traiciona. Y creo que Mario Abdo optó por sacarle del camino, porque de lo contrario se planteaba una especie de poder bicéfalo para él, por el carácter
que tiene Horacio Cartes. Horacio Cartes no es un hombre que se va a quedar sentado a observar el escenario político y dejarlo gobernar. O sea, evidentemente él planteaba una especie de cogobierno y yo creo que esa es un poco la amenaza que veía Mario Abdo Benítez como para plantear esta guerra campal ya que se da entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez y que yo no sé hasta dónde va a llegar. Yo sé que ya hay preocupación en determinados sectores de la sociedad que se pregunta, ¿llegará la sangre al río? Y hablábamos con Enrique Riera sobre este punto y él veía un escenario similar un poco al que fue Oviedo Argaña, ¿verdad? Y ya sabemos cómo terminó esa situación. ¿Cómo va a terminar esto? Lo que vemos es que hay un ala dura, evidentemente, de Añetete, que plantea esta situación y que es el ala que está ganando en cuanto al relacionamiento Mario Abdo, Horacio Cartes, ¿verdad? Yo no sé, es una situación difícil, no lo conocemos a Horacio Cartes en su rol político, diríamos, porque los 5 años de gobierno que él tuvo, fue el empresario con poder político y ejerció el poder con una verticalidad impresionante. O sea, yo nunca he visto en estos 30 años a alguien que tuviese tanto poder en Paraguay, ¿verdad? Porque sumó todos los poderes, político, claro, económico, mediático. Entonces, esa es la parte que yo no sé cómo va a ser Horacio Cartes en la llanura con la presión que le está ejerciendo Mario Abdo Benítez, llevándolo contra el ring ahí en el cuadrilátero y golpeándolo de la manera en que lo está golpeando. ¿Cuál va a ser la reacción de Cartes? Es lo que todavía no sé. Estela, yo te escuchaba hoy en un análisis súper interesante esta mañana y vos decías, bueno, hace unos días en realidad, y vos decías que la unidad es sinónimo de impunidad, ¿verdad? Porque de alguna manera, cuando decís se tiene que lograr la unidad, pero ¿a cambio de qué? Claro. ¿Verdad? Y yo creo que esa es la mayor disputa Claro. que hay en este momento. ¿Qué es la unidad en el Partido Colorado? Y yo creo que eso es un poco algo que ha pasado y yo empecé periodismo en los 90 exactamente, ¿verdad? Y el pacto de impunidad es más allá de quién estuvo en el poder. Claro. O sea, nunca vimos corruptos presos. No. Hasta hoy, así que Hasta uno hoy. diga, fulano de tal se robó 10 millones de dólares y el ministro tal y está preso y no, Con condena. todavía no hay eso. El único que hubo fue Ferreira, ¿te acuerdas del trabajo acá? Silvio. Prójimo. Silvio. Silvio. Digo prójimo Sí. porque ¿Cuántos años fue el estuvo? conejillo Claro, de Indias, el conejillo. solamente él, porque después Y, nadie. el que fue presidente del Partido Colorado, Mina. ¿Quién? Sanabria Sanabria Cantero. Cantero. Sanabria Cantero. Sí, fueron 2 casos excepcionales. Entonces, la pregunta que yo me hago es, cuando plantean la unidad, ¿en base a qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Apoyamos al gobierno de Mario Abdo a cambio de qué? No son proyectos de ley, es la línea económica que se tiene que seguir, es la educación que se quiere plantear, o es dejarlo a Zacarías ir un libre, es que asuma Horacio Cartes la senaduría, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece pues, es el gran debate que se tiene que dar en el Partido Colorado y me parece que ese es un poco el gran tema que este fin de año sobre todo es una evaluación, yo supongo que va a ser Añetete, de cuál es el camino que va a continuar, porque hasta ahora me parece que hay un camino claro de Mario Abdo Benítez, más allá de esta dispersión de poder que vimos en estos 3 primeros meses. Hay una línea clara que es la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, y ambos le tocan colateralmente a Horacio Cartes. ¿Vos lo ves, Mina, digamos, cuando hablábamos en tus programas y recuerdo que debatíamos en cierto modo, vos en algún momento aportabas y cerrabas diciendo que no veías con buenos ojos la división entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, que creías que, no sé si para el país o para el Partido Colorado o para quién, no Para estaba ambos. bien. Para ambos, no es que no está bien, o sea, eso yo creo que todos vamos a coincidir que cuando hay división en un partido de gobierno, hay confrontación, como fue Oviedo, Argaña, y ahora a lo mejor todavía no llegó, y espero que nunca la sangre llegue al río, ¿verdad? Entre Cartes y Mario Abdo. Al haber polarización y al haber crisis política, primero que hacen el gobierno más ingobernable, o sea, es muy difícil que un gobierno se sostenga bien cuando no tiene una base política fuerte, sólida, digamos, política y social. Y cuando obviamente existe esto, entonces es un gobierno más débil.
Y al haber existir un gobierno más débil y a la vez mucha polarización, no solamente dentro de ese partido de gobierno, sino que en la política en general, ¿verdad? Eso crea inestabilidad económica también. O sea, la inestabilidad política trae consecuencias económicas. Y eso a mí no me parece bueno, digamos. Y para el Partido Colorado es obvio, eso no hace falta ni analizar. Un partido dividido no tiene la misma fuerza que un partido unido. Eso ¿Y qué es habría que uno más hacer? uno. ¿Eh? ¿Algún pacto de impunidad para evitar que exista esa ebullición o qué habría que hacer? No, y uno tiene que sentarse a cada uno, no sé, qué pedirá o cuáles serán las diferencias. Obviamente hay algunas cuestiones como efectivamente el juramento de Horacio Cartes, seguro que estará en la agenda. En la agenda, no sé qué pedirán los otros, o sea, seguro que deben haber cuestiones, digamos, de interés grupal o personal en ese tipo de pactos. No creo que haya un pacto donde sea solamente por la educación, la paz y la gloria del Señor. Seguro que sí. Pero yo creo que nos conviene a todos, no que haya impunidad, sino que sí que haya mayor estabilidad política. Pero, yo creo que en esa línea de lo que plantea, que le recordaba Mencia Estela nomás, ¿cuál es el puente para que exista la unidad? Hay diferentes tipos de puentes. O sea, por ejemplo, la oposición llegó un momento que estuvo unida y gracias a eso accedió al poder y hubo unos años de gobierno bastante buenos, digamos. Llega el momento donde existe un choque de intereses, ¿verdad? Claro. Entre Lugo y un sector del PLRA, que fue en realidad por espacios de poder, porque esa fue la diferencia, no fueron, digamos, grandes diferencias ideológicas, digamos, porque no hubo ese planteamiento, aunque en el trasfondo también estaba el tema ideológico. Pero se enoja el PLRA por una cuestión de cargo, no se enojó por una cuestión no por la visión de la reforma agraria. Y a partir de ahí, digamos, ¿cuándo cae Lugo? Cuando se divide. Claro. Ahí cae Lugo. ¿Cuándo cae Stroessner? Cuando se divide el Partido Colorado entre militantes y tradicionalistas. Entonces, en síntesis, ¿cuándo gana Filisola? Cuando se divide el Partido Colorado en Asunción entre Morales y Villamayor. ¿verdad? Entonces, obviamente, ahora si queremos en estabilidad, fabuloso, que se sigan peleando toda la vida. Vos ya tenés tu sueldo, Ahora, tenés yo tu te jubilación, ¿qué te importa que Pedro cada yo quiero agregar conciliar un tema. nomás Yo creo que cualquier presidente, no importa quién sea, del partido que sea, que pretenda luchar contra la corrupción y áreas así como narcotráfico, lavado de dinero, va a tener inestabilidad. O sea, yo creo que eso es absolutamente imposible, porque eso está en todos los niveles de la sociedad. O sea, es absolutamente. El que quiera luchar. Pero ese ya es otro tipo de pero inestabilidad, digo nomás, claro, es ese es otro tipo de inestabilidad que hay que asumir. sí. Pero, por eso pero es estoy que hablando de la... Pero ¿qué pasa cuando al voces interior del políticos? mismo partido de gobierno están referentes, o aparentemente por lo menos, de esos temas de los que Están en estamos los dos lados, hablando? Menchi. Sí. No, Narcotraficantes están en los dos. todas Entonces, partes. Yo por eso sé. digo, ese no es el motivo de la pelea, Pero- de la lucha contra el narcotráfico. Pero los excede, al ser internacional ya el Claro, problema es de Cartes, diferente. o sea, de hecho, el Es caso diferente, Messer viene a el partir impacto es del distinto. Lavallato, o sea, y el Claro. Lavallato que ha derrumbado, ha echado presidente. Claro, y el Lavallato, a ver, Sí. ¿era de quién? Era de Lula. Lula de quién? De izquierda. Entonces, si es por eso, Messer pudo haber venido acá porque era amigo de Lula y estaba Fernando Lugo. ¿Cuándo abrió Messer acá su cuenta? pero hoy, por ejemplo- fue en la época de Lugo, ¿verdad? Pero ahí no porque hubo también, entonces, digo, movimiento. uno es así de Claro. fantasiosa, ¿verdad? Uno puede Claro. decir, Las se teorías ve que Lula, conspiraticias. seguro que pues yo sí quiero hacer el lado contrario. Digo, Lula le habrá llamado a Lugo y le habrá recomendado que Messer venga a lavar la plata de todos los petistas acá, porque ese Lavallato era del PT. Los Lavallatos eran del PT, esencialmente, eran Sí. No plata de no, corrupción. no pero no solo del PT, PT. ya están todos Era confinados. el solo del PT. gobierno, el gran Lavallato se hizo en el partido de Lula, que yo lo amo a Lula y lo reivindico plenamente, independientemente que haya habido 1000 Lavallatos en Brasil, le sacó a 40 y pico de millones de personas de personas la a la pobreza. Entonces yo también miro lo positivo que hizo, solamente que se habrá hecho distraído con la coima que se le daba, porque si no también, si él no coimeaba, ese parlamento no le aprobaba nada, no podía hacer nada Lula. Entonces, finalmente no sabes quién es peor. Ahí se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿verdad? Lula, que es cierto que está mal que vos le coimees a los diputados y senadores, como se coimea también acá, ¿verdad? Mensalao. Solamente que acá no se les saca del hambre, salen ellos nomás del hambre, de los que reciben la coima, ¿verdad? Entonces, digo, para mí, todo este tema es complejo, o sea,
si vos analizás solamente parcialmente de un lado, hay que analizar el conjunto de las cosas. Y ahí vos decís, bueno, ¿qué conviene más? A ver, yo quiero volver nomás a lo que Santiago decía respecto a la división que existe dentro del Partido Colorado. Acá Marito no solamente tiene esa división con Honor Colorado, con Horacio Cartes. Él hoy tiene una división dentro de su propio movimiento Colorado NTT, que no son alineados, por decir de alguna manera, como Honor Colorado, que no hay un verticalismo, que cada uno tiene su propia idea y son la unión de diferentes movimientos. Partiendo de ahí, Por Marito eso ya más tiene débil problemas. todavía. Marito tiene problemas inclusive dentro de su movimiento. Vos le tenés a un Enrique Baqueta, le tenés a un Beto Velar, que cada vez que pueden sacan algún tipo de opinión totalmente contraria a la de Marito, por ejemplo, que son opiniones políticas importantísimas, ¿verdad? Por ejemplo, un caso así, lo último, que Cartes tenía que ir a declarar ante la comisión. Decía el ala dura de Añetete, que es Friedman y otros más, Blanco Velar, Afara, pero sin embargo, Silvio Beto Velar y hablaba el propio vicepresidente de la República, ojo con Hugo Velázquez, él, y otros decían, no, Cartes, no, él tiene que hacer por escrito. O sea, una decisión política que ellos deberían haber tenido una sola, se divide dentro de su propio movimiento. ¿Ustedes creen que ese es un problema para el presidente? Porque fíjate nuestra configuración mental acostumbrada a que el líder baje línea y todos piensen lo que él quiere que se piense, hace que probablemente Mina haya lanzado ahí el debilidad. Cuando se decía uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa. Es porque estamos acostumbrados en nuestra configuración mental es que hay que hacer lo que dice el líder de manera uniforme, o para él no es una molestia que Baqueta piense una cosa y piense otra cosa, qué sé yo, Juan Carlos Galadón. No. Yo creo que el líder tiene que en conjunto tener ciertas líneas políticas y de conducta. No es que tenga que hacer lo que dice el líder, que es diferente, ¿verdad? Obviamente sí. Yo digo, van a hacer todo esto y no se discute, digamos. Eso, claro. Pero sí, un líder tiene que dirigir a la gente y decir, vamos a hacer, muchachos, debatimos. Claro. Por eso está con el líder. Por eso está en un grupo. Claro, por eso está en un grupo. Por eso forman parte de algo. No puede cada uno no es el verticalismo de Cartes, el autoritarismo de Cartes, pero tampoco ninguna influencia dentro del grupo. Claro, vos tenés que tener el mismo pensamiento político. ¿Vos crees que Mario Vamos tiene un liderazgo débil? Yo creo que tiene un liderazgo, ¿En qué? débil. ¿Por qué? Mira, una cuestión que a mí me llama la atención de él es esa necesidad de darle entidad todo el tiempo a Horacio Cartes. En las últimas declaraciones sobre todo se nota eso una y otra vez, ¿verdad? Y él ya terminó las elecciones, hace rato ya él hace más de 3 meses ya es presidente de la República y sigue teniendo de pronto un discurso todavía electoralista, todavía como si estuviera en campaña, ¿verdad? Y eso me parece que de alguna manera delata una inseguridad en él, ¿verdad? De quién es él y cuál es el rol que tiene él, ¿verdad? Entonces yo no le daría tanta entidad a quien de alguna manera está pretendiendo desestabilizarme, porque a la larga eso es lo que está queriendo lograr, ¿verdad? Pero el enfrentamiento a Cartes mismo no podría ser vista como algo absolutamente contrario, claro, pero puede haber un enfrentamiento de liderazgo, pero puede haber un enfrentamiento sin recurrir a la cuestión muy explícita, ¿entendés? Yo creo que el liderazgo, yo entiendo el liderazgo de otra manera. Yo soy recontra naif en eso, ¿verdad? Yo creo que tenemos que empezar a gestionar una nueva manera de hacer política. Yo estoy harta que me digan, y me peleo con Óscar Acosta y con Euclides Acevedo en el programa, y dice, pero así es la política. Esa política no nos sirvió para una mierda. O sea, discúlpenme el término, pero ¿para qué nos sirvió? Para estar en el estancamiento en el que estamos, para tener una educación que no nos sirve para nada, ¿verdad? Para tener una salud pública que la gente tiene que salir a pedir limosna o a hacer una apoyada para poder solucionar un problema de urgencia. Entonces, esa política que gestionamos en este país a lo largo de 50, 60 años nos tiene sumidos en atrasos imperdonables. Entonces digo, pucha, ¿cuándo vamos a empezar a hacer de una manera diferente las cosas? Porque si no, si vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo y generando el mismo tipo de liderazgo, entre comillas, que tiene que ser al que le tienen que rendir pleitesía, hay que tirarle la alfombra para que camine, porque está todo la cohorte así detrás, me pone muy nerviosa, de hecho, seguir viendo que repetimos el mismo boato del poder que no nos lleva absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido, Santi, quiero proponer, de hecho, y me parece que hay una responsabilidad enorme de los partidos políticos de educar a sus jóvenes en un liderazgo diferente. Voy a escuchar a gente que sale de los partidos tradicionales con el mismo discurso de los carcamanes de 80 años, ¿verdad? O de 60 o de la edad que tengan, sí, pero que repiten el mismo discursito. Claro, pero todo lo que dicen también, vamos a una nueva forma de hacer política, no nos dicen cuál lo que es esa nueva forma.
Y en Más segundo lugar, horizontal, más horizontal. los que asumieron volvieron a hacerlo de la misma manera. No, ¿Entendés lo que claro, digo? O yo sea, no, ahí no diferencio entonces, a nadie. entonces es tan difícil porque yo hasta ahora por lo visto no dieron pie con bola de cómo hacerlo, porque mira que ya escuché Es que no hay eso dos desde intenciones. el encuentro nacional para Mira, adelante. entender que fue una lo cosa. primero. Vos fíjate, el subsidio que se le da a los partidos políticos. ¿Para qué es el subsidio que se le da a los partidos políticos? Para la educación electoral, cívica, que no existe. ¿Se usa en eso? No. No sabemos. Se usa para repartir a operadores, ¿verdad? A gente que sigue alimentando ese mismo esquema perverso, prebendario, clientelista. El otro día vos le entrevistabas a este funcionario de la Cámara Baja. Andrés Papel. Jiménez. ¿Cómo es? Andrés Jiménez. Arístides. Andrés Jiménez, Sí. el diputado, Bueno, ex el diputado. exdiputado, ¿verdad? Sí. Ese señor está cobrando desde el 2013 7.600.000 guaraníes y es asesor. Él no puede hilar 3 palabras Pero él no juntas. sabe lo que asesora Ni encima. siquiera sabe lo que asesora, ni a quién le asesora. Le mencionó a Ariel Oviedo que ya no es más diputado. Además de otro partido Sí, político. encima. Bueno, encima él es liberal, ¿verdad? Sí. Yo, Bueno, yo no, te voy a decir, no le conozco al tal Andrés, o sea, no me Basta. acuerdo, y habrá de ser puede ser un burrazo, liberal, colorado, comunista, no importa, ¿verdad? El liberal me decís que, ¿verdad? Pero te digo nomás una cosa, de repente hay gente efectivamente ignorante y que no merece estar en el lugar que está y que, no sé, decir que es liberal, digamos, entonces uno siempre relaciona más a los colorados con, ¿cómo se llama este tema de ser? Prebendario. Prebendaria, pero la prebenda lastimosamente existe Está en todos lados. en todos lados, ¿verdad? Pero digo nomás, Él pues también hay tiene. grandes genios, ¿verdad? Que también, por ejemplo, la reforma educativa en este país, ¿verdad? Fueron grandes genios, desde Blanca Ovelar, ¿verdad? La gran genia de la educación, y otros más, y una cagada nuestra educación, ¿verdad? Un fracaso. Y ese fracaso es de esos genios, porque después está la gente ignorante, pobre, que fue prebendaria en su vida, ¿verdad? Y probablemente sea ignorante. Pero después está también las cagadas de los grandes pensadores de este país, ¿verdad? Que tampoco hicieron nada por este país. Porque te digo, caso concreto que tanto a ustedes les gusta hablar de la educación, es la educación. Grandes pensadores hicieron la reforma educativa en este país y que fue infinitamente peor que la educación tradicional que hemos recibido nosotros los más viejos, digamos, los que ya somos sexagenarios casi. Casi. ¿verdad? Casi. ¿Cuántas veces? Pero, entonces digo, sí, claro que se van a hacer cagadas. Somos un país atrasado en todos los sentidos. Vivimos 30 y pico de años en una dictadura, ¿verdad? Y eso nos marcó y lastimosamente nos sigue marcando desde políticas tradicionales, verticales, miles de cosas, ¿verdad? Atrasados económicamente, ¿verdad? Pero la educación, efectivamente, los grandes pensadores hicieron una gran cagada, una mierda. ¿Cuál es hoy, a ver, la fortaleza, creen ustedes, en la que se toma Mario Abdo como para enfrentar a Cárdenas? ¿Es algo que Mario Abdo un día se despertó y dijo, yo voy a enfrentar a Cartes porque se le antojó, o porque, como muchos creen, hay como una bajada de línea de un gobierno como Estados Unidos que le dice, este es el camino y nosotros te vamos a dar soporte en lo que hagas atrás? ¿Qué creen ustedes que hay detrás de este enfrentamiento entre Mario Abdo y Cartes? ¿Un pase de factura nomás porque Marito se enojó? Porque Yo no creo le que son eligió? las dos cosas, exactamente las dos cosas. Primero que Marito es enojayo es Marito, ¿verdad? O sea, es pichadito, ¿verdad? Es pichadito y rencoroso, ¿verdad? Como Cartes también. En eso son idénticos, pichado y rencoroso, ambos. ¿Verdad? Solamente que uno tiene más poder para que su pichadura, o sea, en el sentido, Cartes tiene mucho más poder. más con su peligrosa su más peligrosa pichadura. Pero Marito encontró sí el respaldo, yo creo que también de los Estados Unidos en un momento dado. Hoy, sinceramente, yo no sé si los Estados Unidos se juega tanto contra Cartes, te digo sinceramente. No sabes. No. Creo que pudo haber habido inclusive un cambio, lo que te digo. No sé si se juega como si se jugaba, creo que en la previa. Yo creo que Estados Unidos jugó en la interna Sí. colorada y no quería que gane Cartes, o sea, no quería seguir dándole poder a Cartes, ¿verdad? Y por eso le apoyó a Marito, por eso, ¿cómo se llama el vice? Hugo Velázquez, mil veces se fue al Departamento de Estado a pasar información, esto que lo otro, ¿verdad? La especie de piragüe extranjero, ¿verdad? Y entonces sí, era claro que los Estados Unidos, digamos, no quería que... Pero hoy día, después de lo que pasó con lo de la embajada y otras cosas más, no sé igual, yo creo que le apoya al gobierno de Marito, creo que sigue apoyándole, pero creo que es una combinación, como te digo, de la pichadura de Marito, la rabia que le pueda tener a Cartes, más creo que sí tiene, digamos, un apoyo en el sentido de no darle
más peso a Cartes políticamente, pero yo no sé si hoy está en ese extremo la embajada con Cartes, ¿verdad? No sé. ¿De dónde crees, Estela, que saca esa fortaleza o esa visión de decir, este es el norte? Hacia ahí vamos. Sí, yo creo que básicamente tiene que ver con evitar un doble comando. O sea, para mí esa es la percepción que yo tengo. Horacio Cartes es un líder a su manera, ¿verdad? Y se ve como tienen columnada a la gente detrás de él, ¿verdad? A mí me impresiona la disciplina de Honor Colorado porque de repente dicen una cosa, todos repiten la misma cosa y de repente Horacio Cartes se sale de contramano, ¿verdad? Y tienen que adaptarse todos otra vez a lo que él dice. Siempre pasó con la eso. enmienda, pasó con su reelección, pasó con el tema de la comisión bicameral, que todos dijeron que era ilegal, que etcétera, etcétera, hasta que Horacio Cartes envía la nota y dice, sí, yo reconozco la comisión bicameral, pero voy a responder por escrito. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, por un lado yo creo que es evitar el doble comando. No es fácil gobernar cuando no está claro el liderazgo. Le pasó a Juan Carlos Guasmosi con Lino Oviedo, ¿verdad? O sea, me parece que es clarito ese por un lado. Sí me parece también que hay una... Pero ¿y cómo disputar ese liderazgo es el tema? Porque los liderazgos se disputan por decreto, vos no anulás un liderazgo, ese es el tema. Claro, pero hay que saber cómo convivir con pero el ese otro es el liderazgo. desafío de Horacio Cartes. El No, verdadero liderazgo se el nota. desafío de Marito. No, el verdadero liderazgo se nota en la llanura, como lo demostró Argaña. Así es. ¿Verdad? Entonces, en el poder es muy fácil ser líder. Claro, Vos tenés el exactamente. Estado para repartir. Así, entonces, si pero Marito en está en el poder, el que tiene mayor justamente Claro. posibilidad de liderazgo, ¿por qué, sin embargo, como está diciendo él, una obsesión es Cartes? Sí, pero por otro A mí lado, yo creo recuerdo- que también en términos Ya está en la internacionales, llanura. Si no fuera líder- Paraguay está en un brete en términos de narcotráfico y lavado de dinero. O sea, hay una situación crítica de Paraguay, hay un reclamo de hace muchos años del combate más fuerte al lavado de dinero y el narcotráfico, que es un problema grave interno también. Y a Paraguay se le reclamó ya hace mucho tiempo, ya incluso fue con el caso de Horacio Cartes, en el gobierno de Horacio Cartes, que Gafi le reclamó no solamente la debilidad de las instituciones para combatir el lavado de dinero, sino nadie está preso. Si en este país Por es eso una, le meten preso claro, a la gente. entonces yo creo que por ese lado hay una presión hay una internacional en que Paraguay Tiene que tiene haber que preso. combatir el lavado de dinero y bueno, ¿y quiénes Entonces son? elegí cuáles son los Claro, presos que van entonces a- vos elegís, no podés pues meterle a todos presos, entonces vos Exacto. elegís Los tuyos menos. a los peces gordos. O la de los Exacto, otros. por- ¿Verdad? es lo que vos Por decías, un la lado. pregunta del Y no para liderazgo, terminar sí. nada más. Y yo sí creo también, y lo escribí hace mucho tiempo, ¿verdad? Que Estados Unidos fue el único país, si ustedes recuerdan, fue el único país que durante la enmienda Sacó el fue el comunicado. único país que sacó un comunicado. La Unión Europea no dijo nada, los otros países no dijeron nada. Estados Unidos sacó un comunicado, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí está clarito. Lo de la embajada, a mí me dijeron que yo creo que a veces nosotros tenemos una visión superlativa del rol de Paraguay en el Concierto de las Naciones y no somos nada en el No, Concierto a de las veces somos, Naciones. porque acá las tres fronteras para ellos es sí, un problema, ya la sé. financiación del terrorismo es un Pero problema. en ¿Por qué términos- saca la embajada un comunicado en la enmienda? Primero, ¿por qué permitimos nosotros que una embajada saque un comunicado sobre la enmienda? Lo enviaron ¿Verdad? al segundo Sí, punto, ¿verdad? es increíble, ¿verdad? Cómo somos de la Pero así fue independencia. todo, no- siempre fue. Sí, no todos, no, disculpame, Bueno, y o sea, no cuando- todos no, somos no, así. no, Yo, por ejemplo, en la época de la siempre dictadura no fue me iba a así, golpear lo que la Claro. puerta de la embajada porque estoy en contra de que el imperio tenga que dictaminar cuál es nuestra política. Pero se aceptó ¿verdad? siempre ese Yo rol. no he aceptado nunca, ¿verdad? Y he ido a quemar una bandera frente a la embajada de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, no, y después si me dan la visa no me dan, y bueno, y no me voy a los Estados Unidos, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Pero yo estoy, la verdad que somos unos forros de los Estados Unidos. ¿Qué siempre, tiene ¿verdad? hoy Marito a su favor? Hoy tiene la lucha contra el crimen organizado que está coincidiendo con las caídas de los peces gordos del narcotráfico. Yo creo que ese más o menos es su Caballito su de cable batalla. a tierra, su caballito de batalla. Y coincidentemente el discurso, digo bien, aclaro, el discurso contra la lucha contra el discurso contra la lucha contra la corrupción, valga la redundancia, crimen organizado.
Y el tema de la corrupción se da justo la caída de José María Ibáñez, de Jorge Oviedo Mato, de González Daer, presos del INDI, todo justo se da en su momento, ¿verdad? Justo el tema, Justo Cárdenas, Javier Zacarías, le sacan a Javier Díaz Sandra. Verón. Pero Javier tiene que Díaz ver, Verón. claro, tiene que ver mucho con un apoyo del Ejecutivo, pero no olvidar que tiene también que ver con el trabajo de la Fiscalía General del Estado, que coincide en la lucha contra la corrupción que tiene Mario. Pero hoy, para mí, lo más importante, lo más fuerte que tiene Mario es la lucha contra el crimen organizado, que tiene que ver con el narcotráfico y lavado. En una palabra para ir redondeando y para ir cerrando, ¿cuál es el rol de la oposición hoy en Paraguay? ¿Existe la oposición? ¿Hay una oposición verdaderamente o está dibujada, por llamarla de alguna manera? No sé quién quiere tomar el guante, pero ¿ven el rol de la oposición firme en este país? Yo siempre tomo el guante, así que... Yo creo- la embajada me va a quitar la visa a mí. Creo- Marito me va a perseguir a mí, todo yo nomás. Creo que le estoy viendo a Vargas Peña sentado en Vamos ese a lugar. decir que él lucha Vargas Peña de la Solamente noche. que después yo doy explicaciones cuando cambio de posición, ¿verdad? No, yo A creo ver. que Está en este dibujada, momento la oposición está muy desdibujada. Yo creo que el Partido Liberal Radical Auténtico está en un limbo que como que no tiene un rumbo. El liderazgo de Efraín Alegre increíblemente parece contradictorio. Fue el candidato liberal con mayor cantidad de votos y con mejores posibilidades de llegar a la presidencia de la República, pero que no tiene el control del partido. O sea, el Partido Liberal está quebrado, no en términos solamente de división, llanismo versus Efraín Alegre, sino que quebrado moral y éticamente, que creo que es la mayor tragedia que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico. O sea, yo no sé si ya a estas alturas puede ser alternativa el Partido Liberal, si no hace una especie de exorcismo, ¿verdad? El Partido Liberal. Al Frente Iguazú le veo muy desdibujado también. Me parece, no sé si es el efecto Payo Cubas, que en cierta forma como que cubrió con un velo a todos los opositores que fueron protagonistas en años anteriores, que hoy no lo son. O sea, Payo Cubas es la sombra prácticamente de toda la oposición y no le veo, no veo hacia dónde van. Realmente no logro entender todavía, no sé si no logran salir del espasmo de las elecciones presidenciales. No le veo a la oposición, que a estas alturas me parece también que ya hay que analizar ya desde otra perspectiva. Ya no hay oposición así, Partido Liberal Radical Auténtico versus Partido Colorado. Hay grupos de poder o grupos ideológicos o coincidencias políticas que van más allá de los partidos políticos, que son transversales a los partidos políticos. Me parece que también hay que empezar a mirar ya desde esa perspectiva también en muchos temas. Vos imaginate que dentro del Partido Colorado, por ejemplo, le tienen a Efraín con el poco liderazgo que usted le decía, que hoy no puede, parece, manejar su propio partido, le tiene un grupo importantísimo, que es el sector de Blas Llano, que responde directamente al Partido Colorado, al sector de Honor Colorado. Es un brazo más de Honor Colorado. Imagínate que esa es la posición del segundo partido más importante de nuestro país, ¿verdad? El Frente Iguazú está totalmente anonadado en el sentido de que está anestesiado, parece, ¿verdad? Está estudiando sus propias leyes, pero sin hacer ningún tipo de alianzas con nadie, ¿verdad? Le tenés al PDP, que está como oposición, a veces es oposición, a veces no es oposición, ¿verdad? Le tenés a Payo, como decía Tele, que se robó el show, ¿verdad? Que inicialmente casi a todos les gustaba lo que estaba haciendo, pero con el tiempo nos está dando cuenta que la política de oposición que está usando Payo no sé hasta qué punto va a servir, ¿verdad? A la gente ya le está empezando a molestar, ¿verdad? En pocas palabras, hoy la oposición no existe. La oposición de Mario Abdo Benítez está dentro de su propio partido. No hay muchas vueltas que dar respecto a Que eso. tampoco, como también le escuché decir a Estela en una oportunidad, tampoco es una oposición de verdad. O sea, ahí hay intereses enormes, económicos sobre todo, no tiene que ver con modelos de país distintos, ¿verdad? Entonces, que debería ser la verdadera oposición, ¿verdad? Entonces, bueno, yo hago una oposición aportando desde mi ideología o desde mi postura, digamos, lo que creo que tiene que ser el modelo de país, y pueden haber unas trenzadas fenomenales y feroces, pero podemos llegar a coincidencias y podemos llegar a entendimientos. Aquí hay otra cuestión, ¿verdad? Que para mí no tiene que ver con oposición precisamente, sino con una disputa por el poder, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en estos momentos y estamos siendo testigos de eso, ¿verdad? Entonces, yo también coincido con la opinión de Estela y de todos, de que hay una oposición absolutamente desdibujada.
Payo me parece un personaje muy peligroso, creo que puede ser el futuro Bolsonaro de aquí a poco. Es un hombre que, si bien recoge la rabia y el rencor que hay en la ciudadanía, ¿verdad?, en relación a sus políticos en particular, es un hombre autoritario, es un hombre que no respeta las reglas de la democracia. Entonces, con Payo no tengo nada que hablar, ¿verdad?, porque es una persona que no respeta las leyes, las reglas de la democracia, no tiene ninguna afinidad, no tengo ninguna afinidad con él. ¿Y vos, Mina, cómo lo ves? No, yo creo que la oposición está desdibujada, pero en el sentido que casi siempre fue así en los primeros años de gobierno, los primeros meses. No, o sea, a mí no me llama tanto la atención, porque, y que tal vez esté bien inclusive, porque intentan ser un poco más conciliadores el primer año de gobierno, para que después no diga el gobierno que digamos, no pudo hacer las cosas porque la oposición no le permitió, etcétera, ¿verdad? Pero puede ser que esté más desdibujada que antes, porque creo que todos están desdibujados. O sea, la política en general está desdibujada. Los partidos políticos. Los partidos, porque la gente actúa muy individualmente. Entonces no hay así, uno ve hacia un partido liberal o un partido colorado, la izquierda unida, esto. Están como cada uno trabajando para sí, ¿entendés lo que te digo? Entonces, por eso es que se ve desdibujada en ese sentido, lo que yo les veo desdibujada, porque no hay proyectos, digamos, diferenciados, grupales, institucionales, ¿verdad? En ese sentido está desdibujado. Ahora que estén, digamos, que no estén así haciendo mucha oposición, yo creo que siempre fue así el primer año, le dieron de todo los primeros años a los gobiernos. ¿Jazmín? Sí, también coincido con mis compañeras. Creo que no tenemos oposición, o sea, inclusive los nuevos viejos actores como Patria Querida, en el poco periodo, ¿verdad?, de ejercicio legislativo que han tenido en cuestiones vitales como el impuesto a la exportación de soja, ¿verdad? Vimos dónde se ubicaron, ¿verdad? Entraron de vuelta como para gestionar los intereses de sectores, ¿verdad?, históricamente poderosos de nuestro país. Entonces creo que eso también genera mucha frustración en la gente, ¿verdad?, que espera una renovación en la política, que espera que entren nuevos actores. Vemos nuevas caras, pero son los mismos intereses de siempre, ¿verdad?, los que están representados en el Congreso, que debería representarnos a todos y todas. Quiero cerrar con esto, con cada una en una sola respuesta. Mirando el interés que podría llegar a generar en la ciudadanía, mirando el caudal electoral que pueda llegar a tener, el tipo de liderazgo que pueda tener, ¿quién creen, y arranco con vos, Jazmín, quién crees en Paraguay es una mujer que puede aspirar y llegar a la presidencia de la República en algún momento? Una mujer que pueda llegar a la... Una mujer paraguaya que vos decís, puede generar interés, tiene liderazgo, tiene condiciones, tiene caudal electoral. Yo no daría un nombre, pero sí diría que esa mujer va a ser una que plantee, como decía Menchi, un proyecto de país distinto, que venga con un programa. Pero yo lo que busco es un nombre. Yo ya tengo un nombre. ¿A quién ves, digamos, Yo ya tengo un nombre. en el escenario diciendo, esta es la mujer? Yo diría Menchi. Menchi. Sí. Por Dios, Jazmín. Me gustaría, sí, yo diría, me encantaría. Me gusta mucho cómo piensa, me gusta muchísimo cómo se relaciona con la gente. Coincido con muchas de sus ideas. Estela. Ese trago de agua que tomó antes. No me pongan en ese brete. Bien. Yo no pienso en una. Yo creo que hay varias mujeres que pueden lograr la construcción de un liderazgo distinto, pero no tan diferente tampoco. Yo creo que Paraguay es un país muy conservador, que un liderazgo muy diferente no va a calar en el electorado, ¿verdad? Yo no quiero arriesgar ningún nombre porque se me ocurren tantas mujeres. Pero ¿quiénes se te ocurren, digamos? ¿Quiénes decís, independientemente de tu empatía con esas personas, quiénes decís, estas personas tienen, qué sé yo, una Blanca Ovelar, que ya fue candidata en su momento, no sé quiénes? No quisiera arriesgar ningún nombre. Veo varias mujeres, pero yo creo que necesita todavía una construcción política importante. Mina. Yo en realidad manejo una información, ¿no?, que es Menchi,
es una de las personas que hay gente que la está proyectando como posible candidata. Manejas una información, Sí. o sea, no es lo que crees. No, pero no sé si es del todo falsa, eso que te Es digo. falsísimo. Bueno, entonces, cuando me dijeron eso, porque alguien que ustedes, son gente que ustedes conocen la que me dijo, che, Menchi, candidata, yo no creo, le digo yo, que ella acepte ser candidata. Yo no digo que pueda o no pueda, ¿verdad? Claro. Pero te juro que si ella llega a aceptar, va a ser una gran sorpresa. Porque me acuerdo que inclusive cuando se hablaba de la candidatura de Oscar, ya sea a la presidencia o a la... Al Senado. Al Senado, no, pero también se habló en un momento dado también como Sí. posible candidato presidencial, ¿verdad? Eso no. Justamente después evaluaron, tengo entendido en familia, lo que significa exponerse a ese punto y lo que significó cuando ella apenas tomó una posición sobre un hecho, se expuso y después ya se tuvo que desconectar el Twitter porque no soportó. Imagínate, va a soportar ser presidenta de la República. ¿Se va a volver loca o va a renunciar al tercer día? Entonces, ¿para qué la elegiríamos? ¿Verdad? Porque de verdad yo creo que ella no tiene... la piel curtida así como tenés que tener, ¿verdad? Para soportar de repente tantas injusticias a las que se expone hoy un político cuando tus adversarios te atacan, ¿verdad? Tenés que tener realmente, no sé, unos ovarios de acero, ¿verdad? Para aguantar eso. Y Creo que lo sinceramente... soportó hace muy poco tiempo. Y sí, por eso, pero Para mí por que eso, ya tiene pero la le piel fue bien muy curtida. difícil, Para ¿no? mí O que sea, tiene la piel bien curtida. pero le fue muy difícil, o sea, allá le fue difícil, ¿no? Es como otros que vos le podés decir cualquier cosa y se le rebala. O sea, le podés decir delincuente, todo, después otra vez son tus amigos, otros te dicen, ¿qué tal, Santi? ¿Verdad? No sé cómo te explicar. Cuando uno, digamos, tiene cierta dignidad y tiene ciertas cosas, pero no tolerás ciertas cosas. Pero a mí me hablaron concretamente de que hay un proyecto de que quieren que sea Menchi la candidata. Y yo dije exactamente, después voy a decir quién me dijo, porque no decía al aire. Por favor. Yo le dije, yo no puedo creer. O sea, hubo un cambio de 180 grados en Menchi entonces, dije. Porque ella, yo creo que no quería justamente, por eso hasta Oscar le dijo, no te metas. En ese sentido, digo, por eso, ¿verdad? Entonces, si ella dice eso a su marido, pensó como que ella tampoco quisiera. Pero como ahora puede Menchi te dice cambiar. que no, ¿quién vos crees que tiene que ser? No, yo no tengo ninguna candidata. ¿No ves ni candidata. una sola mujer? Ni una sola, no Ni veo. nadie, Mina. No veo. Y hombre, si te pido un nombre. Tampoco, ni uno, no veo, sinceramente. momento, no, en este yo momento de verdad no tengo ningún candidato. Tanto así que no me fui a votar. O sea, no tengo candidato. ¿Qué quieres que te Y diga? María Arminia Feliciano, No, el presidente, por a ejemplo. mí me han propuesto ser senadora, diputada, ministra. Me han propuesto Intendenta. diferente. Bueno, fuiste luego No, pero candidata. es así del PT. Pero yo sé que querés Bueno, ser. pero... No, yo no quiero ser. Yo sé qué querés Ah, ser. ¿qué quiero ser? Sí, ¿qué? Asesora Asesora sí me gustaría ser. Eso sí. de De presidencia. presidencia de la República. Sí, sin dudar. Eso sí sería, con mucho gusto. Pati, Bueno, yo te voy a hablar de algo parecido a lo que Mina está contando, ¿verdad? No de que Menchi esté en alguna plataforma o que se esté armando, sino de que hay varios estudios en donde a la gente se le pregunta por nombres, no se le pone candidato, sino nombres de quién le gustaría que sea candidato a presidente de la República, y uno de los primeros nombres, si no el primero en la mayoría, es el de Menchi Barriocarnal. Y uno piensa, ¿y por qué no? Transparente, uno Por conoce eso su está carrera. haciendo, ¿viste, mamita? ¿Sabes? Te digo que, ay, ya. Pero no, yo quiero No, es que aclarar así que... nomás se le ocurrió a Santiago acá. Claro, yo lo que quiero todas aclarar somos es bobas que el caemos, informe ¿no? que yo tengo no es que Menchi está preparando la plataforma, pero hay gente muy interesada, que Sí. muchas encuestas están cerrando a favor de Menchi, pero un porcentaje altísimo, ¿verdad? Y uno se pone a pensar, pone la cabeza fría y dice, pero ¿por qué no? Líder de opinión, una mujer transparente, años trabajando, la gente la ve a través de la pantalla todo el tiempo, no hay nada que la gente no conozca de Menchi, trabajadora, inteligente, un Y ya tiene pensamiento muy asesora. progresivo. Y ya tiene asesora. Y tiene asesor. Qué mal que le va a ir su gobierno, a echar guerra con, no sé, con uno de los nombres, con el de corrientes. con Estados Unidos de entrada. Entrar luego ya. Romper Que vamos a relaciones. ir a la Unión Europea, China, ¿verdad? Le retiran la visa. Ahí sí le Le retiran la retiran visa. la visa a Primero México, quiero que va a aclarar Miami que no nunca. estoy en ningún tipo de plataforma, ni de proyecto, ni de nada, ni sabía, Mina, de verdad. No sabía siquiera que había, tampoco sabía lo que Pati está contando ahora, porque nada está más lejos de mí que la idea de ser presidenta. por Pero ya ejemplo. después va a ser No, pueblo. ¿sabe qué pasa, Mina? El pueblo quiere. A mí me pasó una cosa muy simpática. Fíjense ustedes cuándo surge esa idea, Menchi presidenta, ¿ve? Que empezó en las redes,
después del famoso debate presidencial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo hice ahí en el debate presidencial? Tampoco fue un mano a mano, sesudo, así, pormenorizado de temas, no. Fueron 2 o 3 preguntas que incomodaron. 2 o 3 preguntas que le dejaron a ambos candidatos medio que sin respuesta. Yo creo que la suma de un todo, Menchi. Yo no creo que haya sido solo Bueno, por el pero debate. eso como que disparó, ¿verdad? Eso disparó. Entonces yo decía, justamente atendiendo a eso que siempre digo, ¿verdad? Tenemos que hacer encontrar una forma distinta de hacer política. No puede ser que una candidatura salga simplemente de un debate presidencial y que eso sea que yo me crea que con esa cuestión yo podría ser presidenta de la República. Yo no tengo la capacidad para ser presidenta de la República. Eso para mí es contundente y lo tengo que decir en esos términos, ¿verdad? Porque yo creo que yo puedo ser una gran inspiradora de algún candidato o alguna candidata. Yo sí coincido con el pensamiento de un candidato. Hasta ahora nunca hice eso, nunca apoyé ninguna candidatura públicamente, ¿verdad? Pero sí coincido en el pensamiento, en el programa, en el diseño de país. Yo podría ser una entusiasta y una inspiradora de esa persona con las cualidades necesarias para ser presidente o presidenta del Paraguay, porque creo que necesitamos tener a una persona con una visión económica, financiera, de políticas públicas. Me parece que no podemos seguir improvisando en este tema. Y yo no tengo esa preparación, Santi. Yo soy una entusiasta de la vida, soy una entusiasta de la gente. Quiero que la gente en este país viva mejor, porque se merece vivir mejor. Quiero que se acabe el chorro del despilfarro. Ya está haciendo un discurso ¿verdad? presidencial. A terminar acá ya lanzamos la Pero candidatura. ese es el discurso que tiene cualquier de verdad ciudadano de este país que te va a decir exactamente, te va a hablar en los mismos términos. Acaba de ¿verdad? lanzar su plataforma. No tenía, pero ahora ya la De la mano de AAM. Me parece que sí, Vótenme. que a veces pienso así en una mujer, pero después me desilusionó, me defraudó, algunas posturas tibias que tuvo, ¿verdad? Y entonces digo, pucha, tiene todo, ¿verdad? Inteligente. ¿Quién? ¿Quién? Soledad Núñez. Soledad Núñez para mí era un ejemplo de mujer preparada. Ella es una tipa que me parece que tiene la preparación, tiene visión país. Sabe cómo hacerlo además, porque yo puedo tener una visión, no sé por dónde empezar, de verdad, no sé qué tengo que hacer acá, qué tengo que hacer. Yo no que puedo ser un rodearte de la títere gente de correcta. un circo, la gente te dice, no, pero vos podés tener el grupo de asesores, pero eso no es así, no se puede manejar así un Claro, país. porque si vos no sabés, te pueden tomar del pelo. Claro, también, o sea, porque hay caminos técnicos para hacerlo, no es solamente tener unas ideas vagas de cómo más o menos se puede hacer. ¿Y lo que te ¿verdad? defraudó de ella qué fue? Y me defraudó que no tuvo en un momento dado una postura más distante de Horacio Cartes. Ella es una tipa que está mucho más allá de Horacio Cartes. O sea que, y te digo sinceramente, a mí me da tristeza cuando veo una persona inteligente supeditada al pensamiento de un autoritario. Pero quizá haya aprendido. Es Y a lo joven. mejor, Nadie es inmune a los no, es errores. que tiene muchísimo tiempo por delante y de hecho ahora está afuera del país, tengo entendido se está capacitando. A mí me parece que es un nombre que teniendo digamos, Otras otro elecciones respaldo político. Otras elecciones encima también. Sí. Por- Otro respaldo político podría en una de esas ser una buena. ¿Por qué me una buena miras así, candidata. Mina? No, estoy Voy a pensando tomar lo tu que está agua, voy a diciendo, tomar toda no la estoy mía. mirando a vos, estoy pensando lo que dice, que depende de las simpatías políticas de cada uno para otros. Vos decís con otro respaldo Sí, pues yo la político, conozco a pero Soledad de depende. antes. Mira, Sí, ya sé, ¿entendés? yo también. Le conozco a Soledad yo antes, sé. entonces yo esperé algunas Claro, respuestas pero te de digo ella nomás que distintas. ¿entendés? Cada uno también. Pero yo recibe rescato el también de respaldo Soledad político. Núñez una cosa. Ella no intentó afiliarse, por Mm. ejemplo, Eso al sí, Partido Colorado. eso fue muy importante. Y la atacaron mucho dentro del gobierno. ¿Sabes? Horacio Voy a Cartes. contar una infidencia. Alguna vez cuando yo le Vos también cuestioné- tuviste un cuestionamiento. Cuando le a cuestioné ella. lo mismo a Sí. Soledad Núñez, ¿Qué te dijo? ella me respondió, hay veces que uno tiene que quedarse para ser la única voz disidente que trate de llevar un poco de claridad Sí, puede cuando ser. el entorno y el primer anillo del poder solamente te pasa diciendo una cosa. Y me pareció una respuesta sí. interesante. Interesante. No sé si real, sincera, honesta, pero Sí, interesante. yo no sé si tu programa parece que va a tener 3 horas, pero digo nomás. Va a editar todo, va a editar todo lo que Sí, lo que no le gusta a Santi nos va a cortar. A mí, O si no, tipo, yo vas a Claro. pasarte la hora. A mí, por ejemplo, no me gustaría ser injusta con Soledad Núñez, porque
quizás le exigimos demasiado Puede ser. y como mujer, sin embargo, supo llevar sobre su espalda un trabajo y creo Su que trabajo fue dejó impecable. una impronta y yo no es eso lo que exigimos en un funcionario público, que sea eficaz, transparente y honesta en su gestión. sí. Y Claro, me parece, o si no también, claro. y que también trabaje con lo que a mí me gusta. No, y pero no es con o el que sea, a mí me gusta. No, mira, digo o sea, nomás de que yo lo que creo que finalmente en sí, algún ella momento cumplió su nomás. función, Claro. ¿verdad? Nunca tampoco fue forro De ninguna de las nadie, partes. o sea, de ninguna de las partes. O sea, para mí, digamos, Por eso hizo una la buena rescato tarea, y creo, exacto. Sí. que fue, por eso decía yo, con otra contención política, con personas donde ella realmente, vos te imaginas, si ella pudo hacer el trabajo que hizo, ¿verdad? Con ese discurso que vos acabas de darnos, confesado por ella misma, ¿verdad? Ser esa voz disonante en un lugar donde evidentemente las voces eran todas favorables al único líder y ella supo marcar una diferencia. En un ámbito donde ella pueda tener a personas con un pensamiento progresista, mucho más abarcante, inclusivo, ¿verdad? Ella no puede fue volar. Mira, o sea, ¿sabes por qué? Pues yo tengo ese concepto. Mira, la revolución, hay una frase que dice, la revolución francesa se hizo con putas y delincuentes, ¿verdad? Porque es así, la revolución francesa. Entonces digo, si queremos trabajar todos entre puros, castos y divinos, no va a poder. Entonces, a ella le tocó, digamos, ¿verdad? Cumplir una función, ¿verdad? ¿Cierto? No era a lo mejor, el presidente que a vos te gustaría, el ministro, su colega, todos espectaculares, todo gente fabulosa. Pero lo importante es que ella igual dijo, yo me voy a remangar en este panorama, en este país, con esta gente, yo voy a hacer algo, ¿verdad? Y yo creo que eso también forma parte del pragmatismo y la tolerancia, ambas cosas que para construir de verdad Totalmente. hay que tener. Sí, ¿verdad? totalmente. Se me re fue el tiempo. A No, mí de verdad, al fin le dicen a mí eso. Contra fue el tiempo. de verdad les agradezco por estar con nosotros aquí en ADM. Voy a patentar esta mesa, voy a patentar este cierre porque de verdad da gusto escucharles y da gusto compartir con ustedes. Y me parece que es un cierre de año brillante. Así que muchísimas gracias, Gracias a por vos, estar con Santi. nosotros, Gracias a de vos, verdad. Gracias por Gracias, invitarme, gracias. fue un placer. Gracias por estar. Y Vamos a feliz año nuevo. igual, Feliz claro. Navidad. Están hermosas todas. Y después que le reclamamos, pues. Sí, pero tuvimos que reclamar. Claro. No, pero divina. Vamos a hacer la última pausa. A la vuelta de la pausa venimos con la despedida de esta edición de ADM. Bueno, gran panel desde todo punto de vista en esta última misión de AM. Muchas cosas que surgieron, digamos, en medio del debate y lo que nos muestra un poco también que en la diversidad de voces es posible de alguna u otra manera también ir contrastando esas opiniones de lo que muchas veces es agenda o es habitual dentro del ámbito de los medios de comunicación. Totalmente, porque es la época de los cierres, de las evaluaciones y esta vez queríamos escuchar un poco a ellas, protagonistas de la noticia, protagonistas de los medios, protagonistas de la política muchas veces desde los medios de comunicación y esta vez las tuvimos aquí escuchando sus opiniones y debatiendo entre ellas sobre distintos puntos. La proyección un poco también de lo que va a ser un 2019 cargado de noticias en el ámbito político sobre todo. Si esto fue el cierre del 2018, que pensábamos que iba a ser tranquilo, imagínense lo que va a ser el año que viene. Estamos sumamente agradecidos por habernos permitido ingresar hasta sus casas en esta temporada 2018. Así como hace 10 años, AM no es otra cosa que un producto que pretende llevar y ofrecer un periodístico de calidad, honesto, frontal, independiente. Eso es lo que nos convoca en cada emisión de domingo, eso es por lo que trabaja cada uno de los integrantes de este equipo, en cada una de las áreas, en el área de producción, en el área de realización, en el área de edición, la puesta al aire en general y todo lo que tiene que ver con la tarea periodística también, por supuesto. Por eso estamos aquí y por eso de alguna manera también nuestro compromiso es renovar esa misma independencia y esa misma forma de hacer periodismo para el próximo año 2019. Así mismo, cerramos muy contentos, muy agradecidos con Chena, con Telefuturo, con el que arrancamos al principio de año, con Noticias Paraguay, el canal con el que estamos cerrando esta nueva etapa de AAM y el compromiso de siempre, esos ejes fundamentales del equipo periodístico de AAM, el rigor, la independencia y sobre todo el compromiso. Es el mismo planteamiento en cuanto a esos tres ejes que vamos a ofrecer de vuelta
el año que viene. Un AAM que se va a ver reforzado para el 2019. El placer de siempre, Enrique, de poder compartir Igualmente, con vos, de ser parte de este proyecto y, por supuesto, de compartir con ustedes en cada uno de sus hogares. Gracias por acompañarnos. Para algunos es un ritual, probablemente, el apagar un año y el iniciar al día siguiente. Para otros es, digamos, quizá visto desde otra perspectiva. Independientemente a cómo lo tomen en sus casas, nosotros queremos ofrecerles este producto con la mayor sinceridad posible y, por supuesto, el año que viene nos volvemos a encontrar ya, por supuesto, a partir probablemente del mes de febrero. Sí. Vamos a estar de nuevo más antes que tarde, listos y firmes desde aquí. Gracias por acompañarnos. Feliz Navidad, feliz Nochebuena y, por supuesto, un gran 2019 para todos. Así es, que pasen bien y gracias por todo. Buenas noches.